Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, en Valencia hubo una riada. No es que hubiera una dana, es decir, una depresión atmosférica en niveles altos, porque eso es un fenómeno meteorológico. El problema no fue el fenómeno meteorológico, fueron las consecuencias. Consecuencias letales producto de la imprevisión política de muchos años. Como usted sabe también, todo esto está de momento puesto en manos de un juzgado de Catarroja. Como usted sabe también, durante meses el discurso oficial ha sido que la culpa es del cambio climático y de Mazón. Porque Mazón, en lugar de estar combatiendo el cambio climático, estaba de picos pardos. Mazón es un inútil que tenía que haberse marchado ya, pero no fue por el cambio climático. Fue por la imprevisión política y por errores gravísimos de gestión que el gobierno ha negado sistemáticamente, empezando por los errores de información. Bueno, hoy hemos sabido que la Confederación Hidrográfica del Júcar mandó a casa a su gente entre las 3 y las 5 de la tarde. De tal forma que cuando se produjo el desbordamiento en el Barranco del Pollo, etcétera, no había nadie para vigilar. Durante meses nos han estado vendiendo que no hubo apagón informativo. Lo ha dicho esa gigantesca mentirosa que es la exministra Rivera. Bueno, pues sí que lo hubo. Lo hubo porque la institución responsable de la vigilancia del agua, ahí, en esa demarcación hidrográfica, mandó a su gente a casa. Mandó a su gente a casa cuando parece ser que todo el mundo sabía lo que iba a pasar. La EMET también ha contado que, bueno, sí que es verdad que ellos dijeron que se iba a Cuenca, pero en fin, esto es noticia de la semana pasada. Toda esa gente, que son los responsables políticos de la vigilancia de las consecuencias de un fenómeno meteorológico, no estuvo, se equivocó, lo hizo mal. Hasta el momento, en el juzgado de Catarroja en cuestión, la juez parece especialmente interesada en centrar toda la atención sobre el gobierno autonómico valenciano, cuyas competencias son ciertamente notables en este asunto, pero no son ni las únicas ni las más importantes. Por cierto que en este juzgado está pasando de todo. Está pasando de todo hasta el punto de que las partes personadas están siendo perseguidas por la propia juez. El otro día el ministro Bolaños hablaba de machismo contra la juez de Catarroja. ¿Sabe usted por qué? Pues porque las partes personadas hicieron saber que el marido de la señora juez estaba en la antesala del tribunal aleccionando a los testigos. Eso es el machismo. No hay nada más que argumentos ad hominem, que si conspiranoicos y que si no sé qué, e ideológicos, que si machismo y que si cual, contra las partes personadas por parte del propio tribunal. Huele que apesta todo esto, huele que apesta, pero nosotros no vamos a dejar de contarlo. Hay más de 230 muertos. Muertos por la imprevisión política. Hoy sabemos que por la imprevisión política y técnica de los organismos que tenían que haber estado ahí. Ni olvido, ni perdón. 21:48, 20:48 en Canarias. Hoy han pasado muchísimas cosas en España y en el mundo, y algunas tremendas. La penúltima ha sido el intento de asesinato, a estas horas sabemos que está muy grave, pero no sabemos nada más, de un conocido activista de la derecha norteamericana que se llama Charlie Kirk, muy joven, muy jovencito. Ha sido uno de los principales promotores de los jóvenes por Trump y todo esto, que ha sido disparado en una universidad mientras estaba en un acto en defensa precisamente de los estudiantes de derechas. Bueno, a estas horas todo es incertidumbre, nadie sabe si ha muerto o no ha muerto. En todo caso, contaremos esta información con más detalle en cuanto vayamos sabiendo más cosas. Que nos quede encima de la mesa lo esencial. Hay quien no se resigna a perder y hay quien considera que las ideas del enemigo deben ser exterminadas físicamente. Y eso son la izquierda. En fin, bueno, titulares. En sesión de las Cortes, Abascal y Feijóo retratan a Sánchez pese a Francina Armengol. Vamos a ver lo que ha dicho Abascal, lo que ha dicho Feijóo, lo que ha dicho Sánchez es lo de siempre, así que no lo veremos. Si quiere usted verlo, pues ya tiene usted 24 horas y todo eso. Pero lo de la señora Armengol es absolutamente inaceptable.
O sea, uno no puede actuar como presidente del Congreso con las maneras del comisario político de la checa del Congreso. Es lo que hace la señora Armengol, cortándole la palabra a Feijóo, diciéndole que la que dice Abascal no va a figurar porque son insultos, protegiendo al mismo tiempo a la izquierda cuando insulta. O sea, lo de la señora Armengol es absolutamente indignante. Usted sabe que aquí tenemos un ala, el ala radical del Gato al Agua, que somos fundamentalmente Astiz, Pedrosa y yo, que somos partidarios de que la oposición no vaya más al Congreso, porque es un circo innoble. Pero bueno, por eso no somos diputados ninguno de los tres, hablaremos de esto. El gobierno, por otra parte, está temblando porque Aldama ha vuelto a abrir la boca y a señalar con el dedo. Y si al principio hace ya tiempo, la gente podía pensar, bueno, ¿qué va a decir? Al final, ¿cómo tiene que protegerse? Pero es que todo lo que ha dicho es verdad. Es que todo lo que ha dicho se ha ido verificando después. Y lo que ha dicho hoy señala con el dedo, entre otras cosas, enjuagues bastante, ¿cómo decir?, innobles de la ministra Montero, y además la vinculación directa de Zapatero con la financiación del PSOE a través de Venezuela. Bueno, lo veremos con detalle porque son bombas, ¿eh? Lo del Júcar, lo que le contaba, esto vamos a ir a fondo con la cuestión. Creo además que la semana que viene podremos ampliar la información que hasta el momento por prudencia procesal no podemos revelar sobre lo que está pasando en Catarroja, en ese juzgado. Que en fin, es para... Mire, ¿qué quiere usted que le diga? Es para que los valencianos salgan, bueno, los valencianos no, todo el mundo, que salga a la calle a cantar la canción del verano. Ya sabe usted cuál es la canción del verano, ¿verdad? Venga, no me diga que no, la hemos cantado todos. Bueno, además de la riada, los apagones. Bueno, las eléctricas confirman el colapso de las redes en España. Tenemos una saturación de más del 80 y tantos %, en algunas provincias completa. ¿Por qué? Vamos a ver, esto son cosas que en principio un gobierno está para solucionar, son problemas técnicos, salvo que las decisiones técnicas de un gobierno vengan dictadas por esa combinación de interés económico y obsesión ideológica que caracterizan en realidad toda la izquierda europea y a este gobierno en particular. Vamos a contar cómo está este asunto porque es perfectamente posible que mañana usted vuelva a quedarse sin luz, pero no se preocupe que la culpa será del cambio climático. Y vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo en Europa, que esto es muy tremendo, ¿eh? Se junta la crisis económica, la crisis bélica, la crisis política. Hoy ha dicho Ursula von der Leyen que hemos de prepararnos para una crisis sanitaria inminente. Al mismo tiempo, el canciller Merz ha dicho que si la amenaza del imperialismo ruso. Mire usted por dónde de luego aparecen drones rusos sobrevolando Polonia, procedentes de Bielorrusia, al parecer. ¿Cómo será la cosa que los lituanos, y poca gente hay más antirrusa que los lituanos, han dicho que bueno, que esto hay que mirarlo despacio? El jefe del Partido Popular Europeo, el señor Manfred Weber, es que aquí dicen Weber los periodistas españoles, no, Weber no, Weber es otra cosa. Weber, bueno, ha dicho que el tiempo de las soberanías nacionales se ha acabado. Así con un par. Estamos en estas. Bueno, lo contaremos. Y lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, empezando por don Iván Vélez. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de volver a toda la agua. Hay un tema importante que yo quería plantearle a Iván, porque además es un combatiente añejo sobre este asunto, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre esa pretensión de convertir el catalán en idioma único de la educación en Cataluña. El TSJC, perdón, ha dicho que ni hablar, y Salvador Illa, en su día el PSC votó contra ese modelo, ¿eh? Bueno, pues ahora Illa dice que no, que a por el catalán completamente, porque hay que respetar, hay que defender el carácter inclusivo de la lengua catalana. O sea, el carácter inclusivo significa que nadie puede hablar en otra cosa que no sea el catalán, y mucho menos en español. Bueno, la respuesta es previsible, la que puedo dar yo, ¿no? Por eso te pregunto, toda la vida ¿para qué andar con sobresaltos? Toda la vida he estado en contra de la inmersión lingüística obligatoria que hay en Cataluña. Me parece una barbaridad, me parece que es, pues causa muchos daños. El primero en los niños cuya lengua doméstica sea el español. Es evidente que tienen dificultades
vamos, que todos podemos conocer, pero la tiene también en otras dimensiones. En cuanto a la movilidad de los españoles, la gente que tiene hijos pues tiende a no ir donde sus hijos no pueden estudiar en la lengua que les facilita la enseñanza. Y por otro lado, pues mira, al final lo que está haciendo Illa es absolutamente previsible. Yo creo que el PSC no engaña a nadie. Esto podía engañar a algún charnego hace 50 años, pero hace muchísimo tiempo, al menos desde el Montillato y un poquito antes incluso, el PSC es una herramienta del catalanismo más taimada, más disimulada, aderezada con otros componentes, pero es más de lo mismo, es la imposición de un modelo absolutamente monolingüe. Además, me hace mucha gracia porque yo en un libro que publiqué hace unos años, en unas conversaciones que hubo en el año 64 en la Mella del Vallès, pues algunos catalanistas ya dentro del propio franquismo sostenían que la enseñanza en una lengua que no fuera la materna causaba grandes problemas en el niño. Esto para los niños de familias catalanoparlantes. Al parecer la simetría no existe. Bueno, esto no hay por dónde cogerlo. Entonces, ella hace lo mismo, exactamente lo mismo, e incluso una labor bueno, mucho más civilina, sin duda alguna, que han hecho Puigdemont, Junqueras y demás. De hecho, la semana pasada, cuando fue a rendirle pleitesía al corazón de Europa, recuerdo que es allí donde está el golpista este, dijo que la normalidad en Cataluña es que vuelva Puigdemont y que Junqueras se pueda presentar en nuevas elecciones. Es decir, es el reparto de papeles del catalanismo puesto negro sobre blanco, o con imágenes o como se quiera. Entonces, desde la perspectiva de la Fundación de Enaes, a la cual yo represento como director, llevamos los 20 años de vida que tiene la Fundación enfrentándonos a esto que es absolutamente inaceptable. Y yo quiero felicitar a todas esas plataformas con las cuales tenemos mucho contacto y es más, yo paso casi todos los meses una semana en Barcelona, es decir, que conozco bastante de primera mano lo que ocurre allí. Quiero felicitar a esas plataformas por la labor incansable que hacen de intentar frenar esto que es una auténtica tiranía. Y ahora pues que me caigan los adjetivos que me cayeron el otro día por ir a tomarme un helado a la heladería de la hostia. Sí, señor, es verdad, ahí está, esa donde estuvo Iván Vélez. Bueno, solo te refutaré la idea de que Bruselas es el corazón de Europa. Bueno, es otro órgano, de Europa. Bueno, que este fin de semana hay Viva que este croniza Vox y el tema es Reconquista. Mire usted por dónde vamos a hacer un intercambio de libros. Venga. Porque tiene Iván Vélez el suyo, el último, ahí lo hay, Reconquista, míralo. Enfóquese, por favor, exactamente, ahí estamos. Y un servidor tiene La gran aventura del Reino de Asturias, versión novela gráfica, aparecida recientemente. Así que lo que vamos a hacer es intercambiarnos la Reconquista de Vélez con la mía. Y ya lo mismo me los quedo yo, ¿no? También. Una mano inocente las intercambia. Muchas gracias. Lo leeré con todo el interés. Iván, bienvenido, buenas noches. Gracias. Don Carlos Asti, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pues espantado de la falta de las élites débiles y cobardes que sufre España. Que oye, a propósito de élites, usted sabe que Carlos estuvo este lunes en la jornada que hubo en el Congreso sobre Sanidad, lo contó aquí María García Fuster, y yo tenía previsto preguntarle por esto para empezar. Lo que pasa es que hoy nos hemos enterado de que ha pasado algo que tú dijiste aquí que iba a pasar, y es esto. Lo de Pablo Iglesias, Irene Montero y sus niños. Es que lo dijo Carlos Asti. Claro, van a llevar a sus niños a un colegio privado. Pues sí, 500 euros al mes por baby. Claro, yo creo que es que además estos estafadores son realmente estafadores y son gente que desde la supuesta izquierda que hacía análisis políticos y económicos ha pasado a dar entelequias ideológicas, tonterías, es decir, prejuicios. Entonces, claro, al final lo que sucede es que le engañas a la gente con esta mano, aquí tienes una marioneta, pero la realidad es que tú te ibas a quedar a vivir en tu pisito de Vallecas que estabas tan a gusto y te compras el casoplón, tú ibas a llevar a tus niños a la escuela pública y resulta que los llevas en una escuela privada que vale un pastizal. Es decir, tú criticas el turismo de masas y te vas a Menorca a hacerte fotos en bikini para que no te cosifique el macho. Pero el problema no es que tengamos estos falsificadores, sino que enfrente no hay más que unas élites débiles y cobardes. Es decir, y no solamente los jueces o los fiscales, que el otro día daba grima verlos como frente a un tipo que estaba fiscal general del Estado imputado, no tuvieron ni la decencia de hacer un pequeño gesto. Es decir, no sé, algunos supongo que cerraría los ojos o dejaría de respirar como protesta, pero ni se levantaron, ni hicieron nada. O sea, una cosa... O policías y guardias civiles que tienen que pagarse de su bolsillo dietas y similares porque Marlaska no les sale a las narices pagarlo y no pasa nada.
Es decir, o empresarios que se reúnen con quien les arruina, es decir, o periodistas y académicos que aceptan como bueno al falsificador de tesis o a gente que miente, un gobierno de mentirosos permanentes. Y no pasa nada. Es decir, eso es uno de nuestros problemas más graves. Es decir, el pueblo realmente no puede fiarse ni un pelo de unas élites que dicen que lo son, pero que en la realidad lo único que hacen son servir brutalmente, de manera, es decir, de lacayuna, a estos mentirosos y corruptos. Carlos, bienvenido. Animoso, vamos, encantado. Bienvenido, buenas noches. Otra cosa que ha pasado hoy, como usted sabe, es que Begoña Gómez ha ido al juzgado, ha estado a 120 minutos, no ha llegado a 120 segundos de declaración, y como siempre, gran despliegue para que no hubiera fotos. Alguna ha habido, la ha sacado OK Diario, y ha dicho una cosa importante. Ha reconocido que la funcionaria que se le adscribió a ella en Moncloa le hacía trabajos. Luego hablaremos del asunto Begoña a fondo y de lo que significa esto, porque claro, puntualmente son, según el vicerrector, creo, de la Complutense, 100 y pico mails, solo a esa persona, imagínese usted. Y además las cartas de agradecimiento firmadas por el presidente del gobierno a las empresas que ayudaban a Begoña. O sea, la cosa es muy seria. Pero antes de entrar en materia, vamos simplemente al decorado. O sea, usted imagínese que es abogado, de los que van todos los días a Plaza de Castilla allí a pelearse con las 1000 historias que pleitos tengas, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos una aquí que lo hace. Marcela Rigiar, muy buenas noches. Pleitos tengas y los ganes, ¿no? Como dicen. Buenas noches, encantada de estar aquí con todos vosotros. La verdad, hoy es una mesa muy interesante, ¿eh? Con esta compañía que tengo. ¿Cómo has visto así como primera providencia? Pues exacto eso, 2-3 minutos de comparecencia entre que encienden micros, se sientan en las sillas y la mujer contesta las 3 preguntas preparadas por su letrado, pues lamentable. Esta señora es la 4ª vez que le llaman a declarar, solo ha declarado, ha contestado a preguntas de su letrado en 2 ocasiones, la anterior y hoy. Y bueno, o sea, lo que nos ha dicho, que saliera el titular ahí de la Gaceta, es que puntualmente delinque. O presuntamente delinque. Delincuente fijo discontinuo, ¿no? Delincuente, sí. Puntualmente, puntualmente comete malversación, puntualmente solo. Porque es increíble, la declaración es increíble. Procesalmente, yo que soy un ignorante absoluto de estas cosas, es muy sensata la estrategia esa de no contestar a más preguntas que a las de tu abogado y negarte a contestar a cualquier cosa que te plantee el juez, porque es tanto como dar por válidas todas las acusaciones de la instrucción, ¿no? Es una buena pregunta, pero es muy habitual. Es muy habitual que cuando estás procesado en una causa penal contestes solo a las preguntas de tu letrado. También dice mucho, ¿no?, de la estrategia, y los jueces no son tontos, como quien dice, ¿no? Pero bueno, es muy habitual que solo contestes a las preguntas de tu letrado y te limites a obviar las preguntas de la defensa o Ministerio Fiscal, etcétera. Es habitual. Marcela, bienvenida, buenas noches. Don Carlos Pollán, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Que también trae noticia debajo del brazo, porque en Castilla y León ha pasado una cosa francamente sorprendente, no es. Pero no deja de resultar sorprendente que con la que está cayendo en las encuestas el PP incurra en estas cosas. Y es que ha votado junto al Partido Socialista, vamos a verlo en pantalla, contra la expulsión de inmigrantes ilegales. Vox hace una proposición en las Cortes regionales y el PP y el PSOE pues dejan claro dónde están. Sí, bueno, no es nada especialmente nuevo. Es cierto que Vox presenta hoy en las Cortes de Castilla y León en el Pleno una proposición no de ley con varios puntos similares a los que se han aprobado en Murcia, en Valencia, en Baleares, por parte de los gobiernos del Partido Popular. Pero bueno, esa cruzada que el fin de semana, a la vista de las encuestas y de los medios de comunicación, Feijóo anunció que iba a iniciar esa cruzada contra la inmigración ilegal, pues bueno, pues hoy se ha demostrado lo que va a ser esa cruzada, ¿no? Yo creo que un Partido Popular de Castilla y León que ha recurrido al Constitucional el reparto de los menores inmigrantes ilegales el otro día, hoy vota en contra de eso mismo. Pero el PP en otras comunidades ha votado a favor de esa expulsión. Ha votado a favor porque está clarísimo que si no está Vox detrás, el PP es más de lo mismo que el Partido Socialista. Entonces, ha sido clarísimo, vamos. Se permiten el lujo hasta poner en duda
que Vox diga que se aplique el reglamento de extranjería, su artículo 35.2. No sé, hay muchas cuestiones que no se entienden. Sí se entienden porque ya conocemos al Partido Popular, pero no se entiende que en unos sitios se diga una cosa y en otros Este detalle es importante porque mucha gente no lo sabe. O sea, expulsar a los inmigrantes ilegales no es ilegal, es cumplir la ley. Sí, hay varios apartados de la ley de extranjería en las que las comunidades autónomas sí pueden realizar alguna cuestión en este tema. Pero sobre todo es la contradicción permanente, su cambio de estrategia en función de las encuestas. Y lo que es una realidad evidente es, no eres creíble cuando no crees a pies juntillas en lo que estás defendiendo. Y el Partido Popular no cree o no quiere creer a pies juntillas en el problema que es la inmigración ilegal para este país, porque lo considera que es un problema que con ese medio complejo siempre les puede quitar más que dar. Pero entonces, evidentemente, va a ser imposible que cambien su discurso porque no se lo creen. Es decir, no se creen que la inmigración ilegal es un problema, que los menores no acompañados son un problema y que la inseguridad está creciendo en nuestras ciudades en virtud de ese problema. Pero esos complejos de siempre no les permiten hacer creíble eso. Hoy también se ha dicho, no lo sufren. Hoy en la réplica de nuestro procurador Miguel Suárez Arca lo ha dicho, se le increpó, digamos, en que hablaba de humanidad y claro, en su réplica evidentemente les dijo que ojalá nunca nadie cercano a ellos tenga que sufrir un problema de estos, ¿no? Pero que no hablan de humanidad cuando se habla de la niña de 14 años de Hortaleza. Todas las semanas tenemos una noticia, todos los días. Luego lo veremos, efectivamente, en las Cortes ha sido clamoroso. Pero bueno, es lo que nos toca y nosotros llevamos defendiendo esta situación desde hace muchos años. No somos oportunistas porque es una realidad que se veía venir y ahora mismo todo el mundo está descolocado porque no saben cómo tratar este tema, porque no creen en él y no están convencidos. Carlos, bienvenido, buenas noches. De todas estas cosas y de muchísimas más vamos a hablar de inmediato. Ahora pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a empezar por el confuso escenario de crisis que se está dibujando en Europa, que nos va a afectar inevitablemente, claro. Lo peor es que nos va a afectar sin que nos dejen participar, porque España ha sido excluida prácticamente de todas las mesas, reuniones, etcétera, que hay, y para colmo Estados Unidos hoy nos pega un calbot que dicen en mi pueblo, una vascollá, también se dice así, porque es el vascollo, o sea, aquí, por el asunto de la política con Israel. O sea, bueno, Publi, lo vemos. 22:12, 21:12 en Canarias. Vamos a empezar por el escenario de crisis que le está dibujando un poco por todas partes. Le recuerdo de dónde venimos: el anuncio del gobierno alemán de que se acabó el estado del bienestar, las sucesivas crisis de gobierno francesas porque no consiguen aplicar unas medidas que por otra parte son imprescindibles porque el país está en quiebra plena, lo cual por otro lado viene combinado con una crisis que no es solo económica, que es fundamentalmente social y política, con sociedades enteramente divididas. En Inglaterra el gobierno mandando a la policía a retirar banderas nacionales porque las consideran ofensivas para una parte sensible de la población. Y en medio de todo esto, el follón de los drones rusos, Yago Soler. Una oleada de drones rusos viola el espacio aéreo polaco. Causan daños materiales, no hay víctimas, pero provoca un terremoto geopolítico. Rusia dice que ha sido un descontrol provocado por la guerra electrónica. En sede parlamentaria, Donald Tusk hablaba claro sobre el incidente de los aparatos. Pero esta situación nos acerca a un conflicto más cerca que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Y convoca una ronda de contactos con el artículo 4 de la OTAN. Desde la Alianza Atlántica dicen que no es un accidente aislado y varios países ayudaron a Varsovia a derribar drones. Trump, en un confuso mensaje en su red social, se pregunta: ¿qué es eso de violar espacio aéreo polaco? Vamos allá. Todo esto llega tras el aumento desde Occidente de la presión contra Rusia. El ministro de Defensa británico hablaba de ir más allá y más rápido. Y mientras, la Unión Europea afirma que es una violación imprudente. Von der Leyen propone la creación de un muro de drones en el este.
Europa está en lucha, debe luchar. ¿Tenemos estómago para luchar?, se pregunta la líder de la Comisión Europea. La encargada de la política exterior comunitaria dice que Rusia no ganará esta guerra y que pagará por ello. No son pocas las voces desde dentro de los 27 que aumentan el tono respecto a Ucrania. El canciller alemán advierte que la invasión es solo el principio del plan imperialista de Putin. Berlín, mientras tanto, triplica su gasto en defensa e inicia el servicio militar voluntario. Desde Francia ya hablan de preparar hospitales para acoger a miles de soldados, así lo decía la ministra de Sanidad, mientras que París afirma que casi una treintena de países mandarán soldados a Ucrania cuando haya paz. Y en unos días, Rusia y Bielorrusia comenzarán unas importantes maniobras militares, y esto pilla a la Unión Europea con otro frente abierto, la guerra en Gaza. Cada vez son más los países que abogan por romper relaciones con Israel tras las masacres en la franja. Varios países europeos, como España, Bélgica, Irlanda, Suecia o Eslovenia, piden más medidas. Para Tel Aviv, la Unión es el principal socio comercial. Y hoy Ursula von der Leyen proponía la suspensión de parte de las relaciones comerciales bilaterales de la Unión con Israel. Todo se ha dicho. Joder, qué vaya paisaje, ¿no? Carlos. Hombre, yo creo que Europa está demostrando, y a los ojos de los europeos cada vez más, cómo es un sistema realmente fallido. Tenemos unos gobernantes europeos que gobiernan cada vez menos. Y desde luego todas las políticas que han estado haciendo han sido políticas enviando a la población europea a una situación de cada vez más pobreza, cada vez más dependencia, cada vez menos capacidad de responder a los desafíos del mundo contemporáneo. Incluso no solamente eso, sino que el nivel de corrupción de los políticos amparados por la Unión Europea solo son comparables al nivel de corrupción de la presidenta de la Comisión Europea, que recordemos que es una señora que está implicada en numerosos casos de corrupción, pero hay uno muy concreto y porque afectó a la salud de los europeos, como fue todo el rollo de las vacunas COVID, en el que está implicado su marido, que era un alto directivo de Pfizer, que la señora va a tener que responder ante los tribunales precisamente por su participación en ese escándalo. Y para demostrar hasta qué punto la Unión Europea es un organismo, y la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, organismos vacíos, sin realmente nada que ofrecer a los europeos más que pobreza y falta de futuro, esta misma mañana, por ejemplo, un diputado español del PSOE, de Javier Moreno Sánchez, ha fingido que no entendía las preguntas de otro diputado español del grupo ECR de Conservadores y Reformistas para no contestar. Ese es el nivel de democracia de el supuesto faro democrático del mundo que tendría que ser la Unión Europea. Realmente lo que está pasando y lo que nos han amenazado ya es que el nivel de empobrecimiento de esas políticas locas del rollo climático, del timo climático, todas las cuestiones de las dependencias, la sustitución de la política por una ideología cada vez más perdido el norte, donde nos lleva es al empobrecimiento y a la aparición cada vez con más claridad de una dictadura totalitaria en la que la democracia solo tiene el nombre y que nos encaminan además a una situación de guerra, porque ese es el horizonte en el que realmente los dictadores que son van a poder cumplir sus planes. ¿Cómo estáis viendo el paisaje? Meto un elemento más porque no está vinculado directamente, bueno, sí que está vinculado directamente con esto. El problema de este asunto es que tiene un montón de conexiones que se retuercen sobre sí mismas. La política exterior española es una de ellas. Con España no están contando para nada en todos estos contactos dentro del ámbito europeo, fundamentalmente porque la política exterior española ha decidido que quiere parecerse a Venezuela. Lo último que tenemos es el gobierno norteamericano diciendo que no somos amigos ya. ¿Por qué? Pues mire, la administración Trump acusa a España de alentar a terroristas con las medidas de Sánchez a favor de Hamás y contra Israel. ¿Esto es grave? ¿Sabe usted por qué es grave? Porque todos sabemos que es una gigantesca impostura, que todo esto lo está haciendo Sánchez muy fundamentalmente por una cuestión de política interior y está comprometiendo el país en una situación, vamos a ver, podría ser concebible, creo yo, en una circunstancia normal, que un gobierno se plantee, bueno, mi interés nacional a lo mejor no está tanto en apoyar a Israel como en apoyar a Hamás, imagínese usted. Bueno, explica cuál es ese interés nacional y entonces se puede debatir, pero es que aquí no estamos ante nada de todo eso. Estamos ante una medida que compromete enteramente a todo el país durante años por el capricho
personal y la operación de marketing de un desaprensivo. Pero bueno, en fin, Iván, Marcela, Carlos Pollano. Bueno, un comentario muy breve, ¿no? Y es que si uno cruza la actitud que se toma con respecto a dos frentes rusos, el frente nórdico, por llamarlo de algún modo, que serían de estos drones, que habría que ver exactamente su procedencia y todo eso, y el frente que tiene que ver con Ucrania, las posturas no son exactamente iguales. Pero si eso lo cruzamos también con la actitud que se tiene con respecto a Israel, pues ahí las posturas son mucho más divergentes. Hemos visto muy claro qué países están dispuestos, yo no sé si alinearse con Hamás, pero pues desde luego no ayudar en nada o mantenerse muy al margen de las acciones de Israel, que ya sabemos quién es su gran socio, y luego está el frente Europa, que a mí me ha sorprendido mucho lo de preparar hospitales para muchos soldados que habrá que atender, no sé, parece que hablan de una guerra inminente y muy cruenta. A lo mejor yo soy muy miope, pero yo eso de momento no lo veo. Creo que eso responde a otros intereses que me parece que en el caso de Alemania es recuperar un poder bélico muy aminorado por lo que ocurrió en 1945 y esa y recuperar un poder industrial, claro, sobre la base de un pretexto bélico. Por eso lo digo. Es decir, vamos a ver, ¿qué hace un país cuando está con un problema económico serio? ¿Qué han hecho los norteamericanos desde 1898? Montar un pollo. Claro. Sí, yo creo que va por ahí. Vamos, es un comentario, ¿no? Pero es muy curioso la muy diferente actitud que se tiene frente a la ofensiva rusa a lo que ocurre en la guerra que tiene a Israel como protagonista, o en las guerras, porque Netanyahu ha hablado de que Israel combate en 7 frentes diferentes. Bueno, sí, eso es la doctrina Netanyahu, sí, habitual. En fin. Marcela, Carlos Pollano. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones a diferenciar, ¿no? Antes comentabas cuando hablábamos del titular, ¿no?, que esto nos va a afectar. Yo creo que ya nos está afectando. Por un lado, estoy de acuerdo contigo en el tema de la política exterior española, es débil y es una cortina de humo constante de Sánchez para que no se hablen de otros asuntos que le afectan al gobierno. Pero por otro lado, creo que, como bien apunta el titular, Europa está en una encrucijada, ¿no? Está en una encrucijada histórica. Rusia avanza su estrategia por su lado, Oriente Próximo arde con este conflicto israelí que estábamos hablando ahora, y la realidad es que Bruselas o Europa es incapaz de dar una respuesta, ¿no?, ni clara, ni firme, ni contundente, ¿no? Yo creo que para mí es el problema crucial como españoles, ¿no? Europa está perdida en una discusión moral vacía, sin liderazgo real, sin una visión estratégica común, y entre tanto hay países rearmándose. Efectivamente, este rearme que hablábamos de Francia, que ha aumentado notablemente su presupuesto, o Alemania, ¿no?, que está rompiendo tabúes históricos, llenando de sus arsenales militares, o Polonia, ¿no?, como nuevo gigante militar en el este. Pero este rearme se produce sin proyecto político común, sin defensa de las fronteras de la Unión Europea, sin defensa de las tradiciones de Europa, sin defensa de la soberanía de Europa, ¿no? Entonces, ahí estoy muy de acuerdo con Carlos. O sea, al final toda esta situación se produce con un vacío completamente de Europa y con unos líderes que están muy alejados de la realidad social, ¿no? Entonces, Europa, en mi opinión, responde de forma fragmentada, ¿no?, frente a este frente de Rusia, ¿no?, que cada vez al final responde más a los intereses de la OTAN o de Estados Unidos, ¿no?, o esa situación con Israel de divisiones internas entre ese apoyo incondicional, ¿no?, o apoyar a los aliados de Hamás y su entorno, ¿no? Con lo cual, en mi opinión, Europa, a la postre estamos débiles, confusos y con una falta de rumbo, ¿no? Entonces, para mí no es tanto el juego de seguridad o no, que es importante, obviamente, nos encontramos en una situación donde hay que velar por la seguridad y todos los países se están rearmando, sino de recuperar esa soberanía y esa identidad, porque si no seremos meramente peones de Washington, Moscú o Pekín. Carlos. Bien, a lo que todos han comentado, yo añadiría, complementaría 2 cosas, ¿no? Primero, la invasión silenciosa que estamos sufriendo del tercer mundo. Hemos dicho, Marcela, estamos en el medio, Europa está en el medio, Rusia, Oriente Próximo, todos los conflictos que hay, Estados Unidos haciendo la guerra por su cuenta, y nos encontramos con una Europa que está siendo invadida, estamos siendo invadidos silenciosamente por el tercer mundo, que nos crea más confusión todavía, y luego estamos en un proceso
que se viene gestando de una pérdida de soberanía de las naciones desde hace décadas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues que nos encontramos que no sabemos hacia dónde vamos. No hay ninguna duda de ello. Hemos perdido soberanía militar, hemos perdido industria, hemos perdido nuestras fronteras, nos entran por todos sitios y eso supone, con todo esto, que ahora mismo Europa, aquello que soñaban nuestros antecesores de una Europa fuerte y unida, pues eso ahora mismo no existe y es muy difícil que se vuelva a recuperar. ¿Qué hay que hacer para esto? Pues lógicamente a la inversa, darle la vuelta, es decir, volver a recuperar la soberanía, que es lo que decimos desde Vox y lo que dicen nuestros compañeros patriotas de toda Europa, recuperar soberanía, reindustrializar, cerrar nuestras fronteras, reemigración de toda esta gente que está entrando y nos está creando tantos problemas. Porque bueno, siempre se ha tachado de que Vox es un partido eurófobo. Todo lo contrario. Los que son eurófobos de verdad son los que nos han hecho perder nuestra identidad como continente y como Europa desde hace muchos años a favor de unos entes supranacionales que se representan a ellos mismos, pero no representan a las naciones europeas. Iván quería añadir una cosa. Yo quería añadir una cosa, cierta discrepancia, ¿no?, con lo que decía mi compañera, y es Europa. Bueno, es que yo creo que hay muchas Europas y confundir Europa con la Unión Europea creo que es un error. Aquí en el vídeo se ha hablado de Francia y de Alemania, muy concretamente. Y luego se ha hablado de otros países, por eso yo diferenciaba la actitud respecto a hacia la ofensiva rusa, a la respuesta que se da a Israel, que son países muy diferentes, Si nos damos cuenta, en el segundo de los casos no aparece ni Francia ni Alemania, al menos en el vídeo. Entonces, lo primero, no existe un ejército europeo. Y lo que se está haciendo es intentar reconstruir... No existe un... Gracias a Dios. Bueno, o no, pero bueno. Quiero decir, es muy difícil, si hacemos caso a lo que dice Pollán, que los españoles y los franceses y los ingleses no, porque están fuera, los alemanes luchen por Europa, lucharán por sus naciones. La Primera Guerra Mundial lo demostró, que tenía hasta el trasfondo de la Revolución Soviética, todos esos movimientos internacionalistas. Es decir, que es muy difícil que eso arraigue, con lo cual me da la sensación de que son medidas que se están tomando desde unas instancias muy despegadas de la población, de las poblaciones nacionales, y se están tomando pues en Bruselas y en algunos despachos, ya digo, bastante desconectados. Entonces me cuesta trabajo creer en eso. Por otro lado, se invoca algunos artículos de la OTAN para lo de los drones en Polonia. Bueno, pues Ceuta y Melilla están fuera del paraguas de la OTAN, que no se nos olvide, ¿eh? Es interesante lo de ese artículo de la OTAN, porque ahora mismo la discusión es si realmente significa un ataque a suelo de un país de la OTAN. Hay que recordar que ha cruzado el espacio aéreo polaco, no iban contra Polonia. Entonces allá hay una discusión que no es ni mucho menos accesoria. En fin, bueno, tenemos que contar que finalmente Charlie Kirk ha muerto, el activista norteamericano del entorno Trump, que ha sido, tenemos las imágenes, ¿verdad?, que ha sido tiroteado esta tarde en un acto en una universidad. Ya ve usted que la cantidad de gente que veía escuchándole, el disparo le alcanzó en la yugular y ha muerto desangrado en pocos minutos. Le voy a contar a usted, ahí tiene usted el momento del disparo, ¿verdad? Sí, ahí, efectivamente. Bueno, ha sido... Le voy a contar a usted la reacción de la progredumbre norteamericana, que es que, claro, no puedes tener esos pensamientos horribles y decir esas cosas horribles y no esperar que ocurran acciones horribles, ha dicho en la MSNBC. La izquierda está en todas partes igual, ¿eh? Están lanzados al... fin. Bueno, pues en paz descanse Charlie Kirk. Pero en estas estamos, por favor, Marcela. No, matizar que yo estoy completamente de acuerdo de eso. Europa es un continente muy amplio y los intereses de la Europa del Este, de la Europa del Oeste, del Norte y del Sur son completamente distintos, porque los problemas que tenemos de inmigración, los países del Sur, tipo España e Italia, pues no lo tienen otros países, efectivamente, y ese es el problema del ejército europeo común, que es que no hay intereses comunes. Claro, ahí voy. Bueno, pero el problema es eso, que tenemos completamente cedidas las competencias a Bruselas o al... organismo es extraño que nos dirige a todos los países miembros,
para tomar decisiones que obviamente afectan a nuestra seguridad, a nuestras fronteras, etcétera. Entonces, ese es el problema. Por eso yo insisto en que hay que recuperar la soberanía nacional, y quizás la soberanía nacional sea que los intereses de Francia o de Alemania o de Polonia o de Inglaterra o de España sean muy distintos frente a estos posibles guerras que yo, por ejemplo, ahí discrepo contigo, creo que la tenemos más cerca de lo que podemos imaginar, ¿no? O que casi ya estamos inmersa en ella. Que Rusia se mostrara hostil me parece que era inevitable. O sea, tú juntas a todo el mundo para llegar a un montón de miles de millones de euros para protegerte contra Rusia, cuando no toca un pelo de tu espacio territorial, lo lógico es que ese país se sienta acosado. Me parece, en fin, ¿qué esperabas que hiciera Rusia? Bueno, pues... y ahora se ha desarrollado una dinámica imparable. Lo que yo me pregunto es a quién beneficia exactamente esto. Pero bueno, este es otro debate, Carlos. Una cosa muy rápida. Es decir, en primer lugar, yo creo que efectivamente a quién beneficia, preguntar a quién beneficia todo este clima de guerra, todo este ambiente de guerra, es indudable que a esas élites que van a sacar mucho dinero de un proceso como ese y además un mayor control social. En el caso del activista norteamericano... Paréntesis, dentro de ese control social ya ha dicho Ursula von der Leyen que hay que extremar el combate contra la desinformación. Claro, efectivamente. Claro. La información libre e independiente es uno de los enemigos que hay que batir, indudablemente, por esta gente, porque su visión es una dictadura totalitaria. Régimen totalitario, lo decimos, exacto. Lo hemos dicho reiteradamente y hay que decirlo. Y en el caso, y hay una cuestión muy importante que me parece que enlaza con el asesinato de este activista norteamericano, y es que precisamente todos aquellos que están apostando por el globalismo, que están apostando por la dictadura globalitaria, una de las cosas que está pasando es que están viendo cómo pierden apoyo. Y esa conversión, esa pérdida de apoyo, está convirtiéndoles en una fuerza mucho más violenta. Y yo creo que esto es simplemente el inicio de lo que ellos pretenden que sea una guerra civil. Ya lo intentaron. Es decir, con todo el rollo de Black Lives Matter y similares, creo que vamos a asistir reiteradamente en los próximos meses a ataques similares, no solo en Estados Unidos, sino en el conjunto de todos los países donde la discusión está entre las naciones, la patria, la libertad, la familia y el control totalitario de los globalitarios que quieren imponernos esa dictadura, ¿no? Me parece. Por cierto, que parece que las white lives no importan mucho. ¿Se ha enterado usted del asesinato salvaje de una ucraniana en Estados Unidos? Irina Zarutska se llamaba, por una delincuente que era la una refugiada, además. La prensa, silencio absoluto. El viernes lo veremos en el Gato. En fin, pues descansa en paz Charlie Kirk, que además era un ferviente cristiano. El tema es enormemente grave. Bueno, vámonos a la publicidad. A la vuelta vamos a hablar del asunto de Valencia y de cómo está la cosa eléctrica. Que puede haber otro apagón en cualquier momento, que es lo que han venido a decir las eléctricas hoy. En fin, Publi y a la vuelta lo vemos. 22:36, 21:36 en Canarias. Por desengrasar un poco, tenemos una magnífica noticia, y es que ha regresado el jamón a este plato. Y no sabe usted lo contentos que estamos, sobre todo que están. Gracias muy fundamentalmente a los amigos de Navarre Tinto, como siempre, o sea que es el mejor jamón que te puedes encontrar, que está haciendo ya las delicias de nuestros contertulios, en particular de Marcela Rigía. Y gracias también, todo hay que decirlo, a Julio Ariza, porque fue su cumpleaños ayer. O sea, y esto forma parte de los festejos, él nos ha podido sumar, pero en fin, de los festejos por el cumple de Julio, ¿no? Que todos nos alegramos muchísimo, claro, de que nos regale jamón cada vez que cumple años, o sea que puede seguir haciéndolo, claro, en fin. Bueno, de verdad, gracias y felicidades, Julio. Por cierto, en el Telegram o WhatsApp de Julio puede usted encontrar ahora mismo toda la información actualizada sobre el atentado mortal contra Charlie Kirk, que está subiendo permanentemente vídeos, últimas horas, todo lo que está saliendo. Si no tiene usted el canal de WhatsApp, lo vamos a ver ahora mismo, es tan sencillo como coger el móvil, bajarse el QR y directamente le va a mandar al WhatsApp de Julio. Usted se suscribe y andando, es gratis y va a tener ahí acceso a un montón de informaciones en tiempo real, como dicen los cursis, que en otro lugar no podría encontrar. Así que desde luego que vale la pena. Bueno, vamos con el tema de las eléctricas. Aquí hemos tenido un apagón formidable, que hasta donde yo sé es el único país de Europa que ha tenido un episodio semejante, horas y horas y horas y horas en todo el país sin luz.
Aquí al final nadie da explicaciones, todo el mundo sabe lo que ha pasado, pero es justo lo que no se puede aceptar oficialmente. Y ahora las eléctricas, que fueron señaladas por el gobierno como principales responsables, cuando en realidad todos ellos forman parte del mismo contubernio, ¿eh? Tampoco nos engañemos, pero bueno. Ahora dicen, ojo, que va a volver a pasar. ¿Por qué lo dicen? Pues seguramente para que no vuelvan a decirles lo que les dijeron la otra vez. Magalí Bujía nos cuenta cómo está la situación. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, que agrupa a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, reveló por primera vez que proyectos de inversión por más de 60.000 millones de euros están bloqueados en España por falta de conexión en la red. El diagnóstico es claro: un colapso histórico en las infraestructuras eléctricas, donde el 83,4% de la red está totalmente saturada. El informe publicado a instancias del gobierno y del supervisor incluye un mapa que muestra las limitaciones para nuevas conexiones eléctricas. Zonas como Albacete, Cuenca, Guadalajara, Málaga o Gerona ya no admiten más accesos, y otras como Burgos, Huesca o Teruel están prácticamente desbordadas. El gobierno teme un encarecimiento de la factura de luz, aunque desde el sector advierten que ese posible sobrecoste podría recompensarse si se autoriza el ingreso de nuevos consumidores al sistema, repartiendo así la carga entre más usuarios. En paralelo, Pedro Sánchez presume de que España es destino de inversión internacional gracias a su capacidad de generar energía renovable y barata, y asegura que habría grandes inversiones para reforzar las redes. Que no nos conformamos, que queremos más, y por eso les anuncio que en los próximos días el Gobierno va a lanzar 4 nuevos programas dotados con más de 2.300 millones de euros para acelerar la transición energética en ámbitos como el hidrógeno verde, como la cadena de valor de las energías renovables, como el impulso a las nuevas comunidades energéticas y un nuevo programa de apoyo a las renovables en la agricultura, las infraestructuras y los barrios y los pueblos de nuestros municipios de toda España. Lo cierto es que miles de empresas y centenares de proyectos llevan meses esperando ser conectados al sistema. Una paradoja si recordamos que en 2020 el gobierno aseguraba que España tenía red suficiente para duplicar la demanda eléctrica nacional de aquel entonces. La respuesta de Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC, fue clara y contundente. Admitió que no es un problema de generación, más bien hay energía suficiente, pero lo que falla es la red, pues estamos operando la economía del siglo XXI con una infraestructura del siglo XX. Las eléctricas reclaman inversión, estabilidad regulatoria y un refuerzo urgente de la red para evitar que la saturación siga frenando el desarrollo económico del país. Bueno, esta es la situación. ¿Qué ha hecho el gobierno? Nada. Nada, ¿por qué? Porque tiene un proyecto concreto, proyecto que no está al servicio de los españoles, sino de quienes sabe Carlos Astiz. Efectivamente, esa es la cuestión. Es decir, es que esto no es una cuestión casual. Es decir, es que ayer mismo o hoy El Mundo publicaba: ¿están en peligro el suministro del agua y la electricidad?, que son dos cuestiones básicas para una sociedad como la nuestra. Es decir, porque este proceso, esto es un proyecto que muchos recordarán con aquella frase famosa del foro de Davos: no tendrás nada y serás feliz. Ese empobrecimiento, esa pérdida de recursos que tienen las naciones, son también, afectan a las sociedades y van a ser una parte de la carencia que va a significar el futuro para la vida de la mayoría de los europeos. Es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la Agenda 2030, de sus políticas criminales, de sus políticas enloquecidas, que lo que consiguen es realmente destruir países, destruir todas las posibilidades de esas sociedades para vivir en libertad y con un futuro, porque nos están dejando sin agua, nos están dejando sin electricidad. Claro, cuando tú lo que haces es arrancar olivos, no vas a tener nada que comer. Cuando además estás destruyendo presas o cuando estás destruyendo centrales nucleares, ¿qué sucede? Pues que nos vas a dejar, evidentemente, sin la posibilidad de tener energía eléctrica, sin la posibilidad de tener agua. ¿Por qué? Al servicio de todos aquellos que quieren varias cosas. Uno, controlarnos absolutamente, porque el modelo es Cuba. Es decir, el modelo es ese en el que la población, como está preocupada de qué va a dar de comer a sus hijos mañana, no puede preocuparse de quién tiene el poder y cómo lo ejerce.
es que es ese sistema de control que no solamente es el miedo a la represión, sino también la carencia de futuro que vas a tener, y de lo único que te puedes preocupar es de qué vas a comer hoy, qué vas a comer mañana, qué va a ser de tu vida pasado mañana. Y en ese sentido, es decir, el esquema que nos plantean todos estos, con los gobiernos globalitarios a la cabeza, es un futuro absolutamente negro del vivir al día, porque no hay ninguna otra posibilidad. Y vamos a tener, por supuesto, y nos lo están anunciando, no solamente vamos a tener carencias de agua, carencias de electricidad, carencias de los elementos básicos. Hay que ver, por ejemplo, el deterioro generalizado de todos los servicios. Es decir, yo he estado viajando toda mi vida y nunca había tenido el desastre de trenes que hemos tenido estos 2 últimos años con el gobierno de Pedro Sánchez. Pero es que mires donde mires, está la destrucción. Se están destruyendo miles y miles de hectáreas cuando realmente podrían poner, si realmente les interesase la energía solar, es decir, en el desierto de Tabernes, en Almería, que hay sol y viento hasta aburrir. Pero el objetivo no es poner placas solares, el objetivo es destruir las posibilidades de cultivar, de tener alimentos o la posibilidad de tener agua o energía cuando lo necesitemos los españoles. Ese es el asunto, es un proyecto de destrucción de la nación y de la sociedad que la alberga. Este asunto de la soberanía sí que me resulta interesante, claro, es decir, es evidente que estamos en otra historia. Para nada cuenta lo que aquí puedan apreciar. Además hay una cantidad importante de millones de euros comprometida precisamente en inversiones porque no hay luz. 60.000 millones de euros. Fíjate. Lo único malo de venir con Carlos a las tertulias, que le aprecio mucho, es que me pisa todo mi argumentario. Ya, podemos a tener que... Digo, he leído una noticia de Cuba antes de venir aquí y ya lo menciona. Sí. Así que, en mi opinión, hay dos cosas claras, ¿no?, en este asunto, ¿no? Y por un lado es este colapso histórico en las redes eléctricas, ¿no?, que según los datos de la patronal y de la Comisión Nacional del Mercado de Competencias que salía hoy, pues está ya en un 83% saturado, ¿no? Y esto al final lo que va a provocar, y en eso estoy de acuerdo con Carlos en parte, es que no se puedan conectar las viviendas, no se puedan conectar las fábricas, no podamos recargar los coches eléctricos. Nos han impuesto los coches eléctricos con calzador y luego no los vamos a poder cargar. Entonces, estas ciudades de 15 minutos se van a convertir en realidad, porque uno no va a poder moverse por sus ciudades cuando ya todo el mundo haya cambiado de coche y ya no puedas cargar el coche eléctrico. O sea, parece algo como del futuro y loco y tal, pero no es así, porque la realidad es que tenemos el sistema energético de la red energética colapsado a un 83%. Y esto es muy grave no solo por lo que está pasando en el presente o el apagón efectivamente inédito que no se ha visto en una democracia europea, sino por lo que está en juego, estos 60.000 millones de euros que hablábamos, de que al final va a ser inversión que se va a ir de centros de datos, ¿no?, de gigafactorías, lo que sea, que se van a marchar a otro lado porque no van a poder conectarse a nuestra red eléctrica. Y esto no está pasando en otros países de Europa, como por ejemplo Italia o Reino Unido, que en este sentido pues la inversión es distinta. Pero para mí la clave de todo esto, y lo hemos dicho en varios programas y ha salido en varias noticias de la prensa, es que hay un responsable y es el Gobierno, porque el Gobierno lo conocía. No lo conocía solo por los informes de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, no lo conocía solo por las auditorías internas de cada una de las energéticas, incluso de la propia red eléctrica o Redesa. También se lo había anunciado el Plan Nacional de Energía y Clima, ¿no? O sea, todo esto se venía advirtiendo durante años y el Gobierno no ha hecho absolutamente nada, no ha habido ninguna previsión y no ha habido nada. Entonces, ya hilando un poco con lo que apuntaba Carlos, ¿no? Hoy, antes de entrar aquí, media hora antes de entrar, leía, ¿no?, que en Cuba se producía un apagón en La Habana hoy otra vez. Ahora ya es habitual en Cuba. Sí, exacto. Es como un árbol de Navidad, se va apagando la isla según las zonas y encendiendo cuando el Gobierno considera. Y esta es la realidad de España, ¿no? Hemos tenido un apagón, pero esto no se va a quedar aquí. Yo creo que lo dije cuando se produjo el apagón y lo considero realmente porque lo que hay detrás no es una... O sea, no es un problema de energía ni un problema de suministro, es un problema de gestión nefasta y de políticas completamente arbitrarias y delirantes, ¿no? Carlos, Iván. Bueno, yo creo que está claro que todo lo que diga el Gobierno, los entes relacionados con el Gobierno, que no va a ocurrir, sabemos que luego puede ocurrir. Eso es una de las cuestiones que tenemos que tener siempre claro. Si el Gobierno socialista y todas sus personas colocadas en esas puertas giratorias dicen que algo no puede ocurrir, hay que estar preparados porque va a ocurrir. No iba a ocurrir un apagón en España, era imposible, ocurrió. Ahora continúa otro apagón, que es el informativo, porque todavía, como bien ha dicho Marcela,
desde que se ha producido hay un apagón informativo que, salvo medios como el Toro Televisión, que puede seguir sacando información de ello, hay un silencio absoluto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está claro de quién es y no interesa que se siga avanzando, igual que con el COVID, igual que con la DANA, igual que con todo esto. Lo que ha quedado claro es que la vulnerabilidad de un sistema que esté basado en las energías eólicas, en las solares, y sin un mix energético por detrás importante que pueda sostener eso. Ese debate Vox ya lo sacó a nivel europeo cuando surgió esto, un debate de urgencia sobre la importancia de tener un mix energético equilibrado. Y volvemos una vez más al tema de la soberanía, esa soberanía que se ha entregado a todos los niveles. En este caso, pues estamos exactamente igual. Yo creo que tenemos que recuperar esa soberanía, también la soberanía energética, volver a potenciar el mix energético, porque fuimos los primeros en cerrar las nucleares, en ser más verdes que nadie, y ahora mismo en toda Europa está volviendo la energía nuclear a potenciarse, pero aquí seguimos arrastrando el gobierno de la ruina que tenemos, que sigue con su intención de acabar con todo lo que suponga energía nuclear. Entonces creo que hay que darle la vuelta a todo esto y evidentemente con este gobierno va a ser imposible. Don Iván. Pues yo respecto de esta cuestión, hace unos meses, que es un ejercicio que yo recomiendo, y es buscar en la hemeroteca determinados términos, y van vinculados a hechos concretos, ¿no? El rótulo soberanía energética, al menos hasta donde yo indagué, empieza a circular en el año 74, es decir, en el contexto de la crisis del petróleo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, aunque eso ya es una realidad muy cruda, bueno, cruda también vinculada al crudo, valga la redundancia, ¿no? No se ha hecho en España ningún tipo de inversión, porque había, y tengo que recordarlo, durante el franquismo había un plan muy potente de energías nucleares para industrializar el país. España tiene que ser reindustrializada, si no, mal camino llevamos, y para eso hace falta energía, y parece ser, por el dato que han dado hoy, que estamos al borde de las posibilidades de crecimiento industrial. Bueno, pues lo que quiero decir es que se eliminó ese plan, porque parece ser que la energía atómica era de derechas y las otras de izquierdas. Es que hay también elementos ideológicos muy gravitando importantes ahí, efectivamente. aparte de los intereses económicos. Bueno, claro, aquí se mezclan muchas cosas, como en todos los temas, no hay que simplificar. Y claro, lo asombroso es que hace unos años nos desayunamos una mañana con el hecho de que la energía nuclear se había convertido en verde, de golpe y porrazo. ¿Pero qué ha hecho el gobierno español? Completamente ideologizado, ¿no? Pues en esos mismos días en los que se estaba hundiendo la central térmica de Andorra, Teruel, el carbón y todo este tipo de energías, en Alemania estaban manteniéndolas y prorrogándolas. En el mismo tiempo en el cual se está, como dice Pollán, reenergetizando algunas naciones por la vía nuclear, aquí es al revés. Es decir, vamos en una dirección completamente opuesta, claro, pero que lo peor del caso es que la evidencia del apagón nos pone ante la posibilidad cierta de que esto ocurra otra vez, es decir, que la realidad retrata estas políticas, pero no hay y manda más el lobby que el interés público. Claro, eso voy. Porque es que aquí la cuestión es esa, es decir, claro, esto no es una cuestión como decir que es que son torpes. Claro, manda más el lobby. Torpes son, pero en otros países estaban con el mismo discurso, pero llega un momento en que tienes que poner el interés público por encima de... Claro. Y aquí no, aquí el lobby manda más. Oligarquía y caciquismo, que decía Joaquín Costa. Sí, y para completar un poco la visión apocalíptica, pero bastante realista de Astiz, yo añadiría el estado de las carreteras españolas. Yo viajo bastante. 52% en mal estado, efectivamente. ¿no? Entonces estamos ante un deterioro de las infraestructuras, de lo que los materialistas de la Escuela de Oviedo llamaríamos la capa basal de la sociedad española, que se está cayendo por momentos. Y si no hay trenes, no puedes enchufar el coche. Claro, y esto le añado más apocalipsis, ¿no? El riesgo cierto de perder la soberanía alimenticia, que también se ha visto amenazada en estos tiempos pandémicos y demás. O sea que la cuestión es por lo mismo. Siempre nos quedará, si hay otro apagón ahora en lo que dicen las eléctricas, esa posibilidad de otro apagón, que están colapsadas, siempre nos quedará ese pacto de la emergencia climática, donde podremos meter esto también. Para que no haya más riadas, ¿no? Y el kit de supervivencia. Podremos meter también esto en el pacto de la emergencia climática. Y una linterna y una cerilla. Se va a producir ahora con
Lo cual nos lleva al asunto probablemente criminal de lo de Valencia, de la riada de Valencia, porque tú no puedes prevenir unos aguaceros espantosos, puedes prevenir los efectos de esos aguaceros. Y todo lo que estamos sabiendo, a despecho de la versión gubernamental, es que las agencias gubernamentales responsables de prevenir esas cosas no lo hicieron. Yo no diré que deliberadamente, no lo sé, pero lo que es una evidencia es que fallaron y que han estado ocultando que fallaron para centrar toda la atención en el zascandil de Mazón. Pero lo de la Confederación del Júcar, que ha sido un papel que le han mandado a la Comisión de las Cortes Valencianas hoy mismo, es esto de aquí, míralo, míralo. Más de 10 meses después de la dana que arrasó parte de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha, se van conociendo más datos. El último, el informe ofrecido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya saben, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que ha reconocido que aquel fatídico día, el 29 de octubre del pasado año, no trabajó ninguno de sus policías de agua. ¿Qué funciones tienen estos empleados públicos? Pues, por ejemplo, son los encargados de la protección, de la vigilancia y también de la gestión de los recursos naturales. Entre sus funciones también está la prevención de riesgos naturales, una tarea que hubiese sido clave de haberse llevado de manera correcta. Este día, 7 trabajadores de este departamento desempeñaron sus funciones: un jefe de zona, 2 responsables de subzona y 2 agentes medioambientales. Todos ellos con un horario, eso sí, de 8 a 5 de la tarde, lo que supone que justo cuando comenzaba todo, ellos dejaron de desempeñar sus funciones y nadie de la Confederación del Júcar les pidió continuar en sus puestos de trabajo. Además, esa misma jornada habrían trabajado 2 agentes medioambientales más, pero con horario reducido, es decir, hasta las 3 de la tarde. Un informe que deja en entredicho las funciones propias de estos policías de agua antes y durante la dana del 29 de octubre y que también se refleja la escasa atención que se prestó al Barranco del Pollo. Ya saben, ese barranco donde se desató todo con su desbordamiento. Una información de Natalia Fernández, a la que agradecemos muchísimo este acercamiento a algo que es que lo cambia todo, mejor dicho, no lo cambia, lo pone donde estaba al principio y donde siempre tenía que haber estado. Hay gente que tenía la obligación de estar vigilando y no estuvo. Y han tratado de cubrir todo con el zascandil de Mazón. Y Mazón es un zascandil, claro. Pero lo que ha pasado ahí, claro, es que son 230 muertos por lo menos. Y el baile de la cifra de muertos no es una teoría de la conspiración. Es que sabemos, porque lo han contado los familiares de las víctimas, que hay gente que desapareció allí, que ha sido dada por fallecida por otras razones. Y ahí hay unos pleitos interesantes, pero bueno. Y mientras tanto, una juez en Catarroja, obcecada en llevarlo todo hacia el ámbito competencial de la Generalidad Valenciana. Pues ya está. Ya está, pues ya arranco yo mismo, muy brevemente. Yo creo que esto se puede enlazar un poco con lo que hablábamos antes. Es decir, que más allá de las negligencias o no de quien tuviera que vigilar, que eso también tendrá mucho que ver con la estructura autonómica, porque lo hemos visto este verano con el tema de la limitación de competencias. Oye, el bombero no puede pasar de aquí porque es que estás en otra comunidad autónoma y el fuego a lo mejor debería pararse. O sea, un fuego castellano-leonés no es un fuego asturiano, es que esto ya es el colmo, ¿no? Pero aparte de eso... Eso es lo que ha dicho Barbón. Sí, no, por eso digo que había sí, constatado que que los incendios no respetaban las fronteras autonómicas. Se entera ahora, Barbón. Había constatado, vaya. Es notario. De verdad, o sea, Dios mío, qué bachilleratos, es que por favor. O sea, bueno, no, muy rápido, que yo creo que también aquí uno de los muchos factores, porque hay otros muy delicados y judicializados, como tú dices, Esparza, es, bueno, esto de la renaturalización de los cauces y demás. Es que, quiero decir, que crezca la maleza como sea, como si España fuera un espacio anantrópico, que no hubiera hombres, que esto fuera la selva y aquí han caído unos cuantos individuos, pero aquí hay que dejarlo todo al albur de cómo crecen diversos arbustos y demás. Pues no, España es un país con una historia prolongadísima, con un impacto paisajístico territorial del hombre, con un intento de cultivarlo todo al máximo, en fin, con una mano del hombre ahí. Lo que no se puede hacer es quitarla de golpe y dejar una situación pues casi de semiabandono, más allá de lo que ocurrió ese día, que por cierto quiero recordar, Esparza, que estábamos ese día aquí en el programa, Sí, y nos fuimos enterando
esas noticias tan catastróficas. Pero bueno, yo quería señalar al menos ese flanco, el flanco de esa especie de ecologismo absolutamente desbocado, ¿no? Vosotros, como estáis, no sé si estáis siguiendo el asunto y todo lo que está pasando enormemente opaco en el juzgado de Catarroja. ¿Lo estáis siguiendo? No lo estoy siguiendo, pero... Pues os voy a informar yo ahora. Pero sí que es cierto que, enlazando con lo que ha dicho Iván y con lo que hemos vivido en Castilla y León este mes de agosto, volvemos otra vez al ámbito competencial en muchas situaciones del Estado autonómico. Ese ámbito competencial lo único que sirve es para tirarse la pelota de un lado a otro. Esto es culpa tuya, esto es culpa tuya. En esta situación la culpa era tuya, te tenías que haber venido, si necesitas ayuda la pidas, si la pides un día el gobierno de España te dice que por qué la has pedido un día después de que dijiste que no te hacía falta nada, solo sirve para tirarse la pelota de unos a otros. Lo más importante en estos temas es la prevención, y la prevención ha desaparecido. La prevención ha desaparecido por todas esas leyes, esa burocracia que impide a un montón de gente que normalmente en su ámbito natural y en el ámbito rural tenía esas situaciones controladas, más o menos controladas. Evidentemente una catástrofe, una riada de ese nivel, pues probablemente hubiera causado daños, pero desde luego que si las obras hidrográficas que se llevan reclamando desde hace más de 30 años en la Comunidad Valenciana se hubieran hecho, si hubiera un plan hidrográfico nacional que se llevara adelante, es posible que no hubiera sido tan dramático como ha sido. Pero claro, estamos en manos de unas leyes climáticas, leyes ambientales, la Agenda 2030, esas leyes y esos acuerdos que pactan el Partido Socialista y el Partido Popular en Europa, que por cierto me hace gracia porque en Castilla y León, me salgo un poco del tema, pero en Castilla y León ahora mismo todo el argumentario del Partido Popular es que Vox vota lo mismo que el PSOE en todas las cosas. Hace falta tener cara dura para decir eso cuando estás gobernando y estás en un pacto con el Partido Socialista en Europa que está causando unos daños terribles a España. Pero bueno, cierro el paréntesis ese. Pero estamos en manos de esas leyes que no están permitiendo a mucha gente conservar los espacios naturales como se hacía siempre, que evidentemente podría haber riadas y problemas como los ha habido, pero seguro que serían menores. Carlos. Yo es que creo que, además de todo lo que habéis apuntado, me parece que tenemos con claridad unas políticas que son unas políticas criminales, porque no es que sean inútiles, es que además favorecen precisamente la destrucción. Pero no solo eso, también una estructura política, una estructura autonómica, una estructura municipal de comunidades autónomas y municipios multiplicados hasta la saciedad. Nunca hemos tenido tal cantidad de funcionarios públicos, nunca nos ha costado tan caro una estructura del Estado tan elefantiásica y tan inútil. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final se juntan todos esos apartados para convertir lo que sería un problema, digamos, natural de la naturaleza, en un problema gravísimo que se va agravando además día tras día y que es incapaz de responder a cosas tan elementales como saber cuántos han muerto y de qué han muerto, por ejemplo. Pero es que en este caso concreto, cuando hacemos la comparación y echamos la vista hacia atrás, en algo tan poco políticamente correcto como qué pasó cuando hubo la riada de Valencia, creo que fue el año 57, que resulta que Franco llega, inmediatamente se pone el ejército, la policía, no sé qué, es decir, con muchísimos menos funcionarios, con muchísima menos estructura, con muchísima menos gente cobrando del erario público, y hay una transformación del cauce del Turia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que han hecho después del desastre? Nada, echarse la pelota unos a otros, seguimos sin saber qué ha pasado, quién era el responsable, con además los jueces dedicados a echar pelotas afuera o a culpar a aquellos que teóricamente son culpables,
pero que exculpan a todos los que realmente han hecho toda una serie de políticas y llevan todo en su carga todos los antecedentes del desastre al que nos ha conducido esa imprevisión, o precisamente esa previsión para convertir nuestros cauces, nuestros territorios, como ha sucedido también los incendios, en algo invivible, en algo inmanejable y en algo destruible, ¿no? Vas a dejar ya a Marcela sin nada que decir. No, entre todos, esta vez no ha sido solo Carlos, no, pero... La próxima vez que hable ya. Claro, la próxima yo primero, que soy la dama, además. Muy brevemente, yo creo que por desgracia, y estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, el 29 de octubre es el ejemplo perfecto, ¿no?, por desgracia, de esta falta de medios, de esta falta de previsión y de la aplicación de estas políticas ecologetas que se han cargado el campo, la agricultura y todas estas desgracias que están pasando, como bien apuntaba Iván, ¿no? El día de la riada no existió la vigilancia oportuna y había más de 200 agentes o policías del agua, ¿no?, como llamabais en el vídeo, disponibles, que se les relegaron conscientemente, ¿no? Eso no es mala suerte, eso es una falta de planificación y una falta de prevención, como bien apuntaba Carlos Pollán, ¿no? Entonces, no han aumentado las dotaciones y aquí hay más de 1000 kilómetros de cauces de ríos por vigilar en España, ¿no? Y mientras tanto, porque no solo es el tema de la Dana, tenemos el tema del volcán, como bien hablábamos ahora, el tema de los incendios este verano, no son muchísimos problemas que nacen de una gestión nefasta, de una falta de previsión, de una falta de medios consciente y deliberada y de estas políticas que efectivamente no te dejan limpiar los cauces de los ríos, no te dejan limpiar los cortafuegos en el campo, o sea, no le dejan a la gente de toda la vida hacer lo que ha hecho toda la vida, que es proteger el medio ambiente, proteger el campo, proteger los ríos, que eso es lo que ha hecho toda la gente de esos entornos toda la vida, ¿no? Entonces, mientras tanto, se tiran balones de unos a otros, eso estoy completamente de acuerdo con Carlos, pero yo creo que lo que hay que recuperar aquí es esa gestión del agua, del campo, de todos estos medios, ¿no? Y reforzar la seguridad pues en los ríos, en los bosques, ahora que hemos visto lo de los incendios, ¿no?, para volver a construir estas infraestructuras que quizás no es tanto que no hayan hecho nada, porque también se han dedicado a destruir presas y a destruir otras dotaciones que teníamos que servían de protección, ¿no? Entonces, a veces también por acción o inacción pues tenemos la consecuencia de estas políticas. La política normalmente no es irracional. Es decir, que cuando uno ve unas políticas que parecen delirantes, hay que pensar que es que obedecen a criterios que no son políticos, pero hay con toda seguridad una razón. Cuando uno ve lo delirantes que pueden llegar a ser las políticas derivadas de la ideología del cambio climático, tiene que pensar necesariamente en cómo serán de fuertes los intereses económicos vinculados a esa ideología y a esas políticas, porque solo así se explica. Ahí está la clave. Lo que iba a contarle yo del juzgado de Catarroja, cosas que hay que saber, porque seguro que usted no lo sabe, no estamos enterándonos ninguno. La juez ha abierto una pieza separada contra el abogado de la defensa del exjefe del 112. Ha pedido su inhabilitación, que es el abogado de Manos Limpias. La juez ha expulsado del procedimiento a una de las víctimas, Yolanda, que habló aquí en este programa, y a su nueva abogada, que es Pilar Esquinas, a la que conoce bien Carlos Astiz. La jueza desacreditó el informe de la Guardia Civil, desestimó las peticiones de diligencias de la acusación particular. Bolaños dice que es que está siendo víctima de una campaña machista, la juez. Pero esto lo que usted puede concederle a Bolaños el crédito que crea que merece. No, es muy breve. Es decir, esto demuestra varias cosas. Primero, que los jueces tienen que controlar mucho mejor la independencia de sus propios, de los jueces que tenemos, del propio sistema, pero luego también esto demuestra que el Estado autonómico ha fracasado, este es uno de los miles de ejemplos tal, y que necesitamos otro marco constitucional. La Constitución del 78 está muerta. Bueno, vámonos a la publicidad y enseguida lo que ha pasado hoy en las Cortes. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado un poco de todo, pero yo querría, mire, se lo vamos a dejar como aperitivo, antes de irnos a la publicidad. Los 2 minutos, no llega a 2 minutos y medio, que ha hablado Abascal y con Pedro Sánchez. Puedo decir, quizá la proposición con no es en este caso la adecuada, ¿no? Sería con... Lo que le ha dicho Abascal a Pedro Sánchez. Seguro que cuando usted lo escuche dirá... Pues claro, ha sido esto.
¿Cuánto dinero de los españoles se funde usted en promover y mantener la inmigración ilegal, en subvencionar a ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas, en transportarlos, repartirlos y alojarlos en hoteles por toda la península cuando muchos españoles no han tenido ni vacaciones ni tienen acceso a la vivienda, en su manutención permanente cuando los españoles miran al céntimo la lista de la compra, en su atención sanitaria universal cuando los españoles padecen listas de espera? Es tanto dinero que ya sabemos que nos cuesta más a los españoles mantener a un inmigrante ilegal o a un MENA que pagar a un anciano español en una residencia. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de negocio han montado ustedes con sus amigos de los barcos esclavistas para que cueste tan cara esta invasión? No lo sabemos, pero lo sabremos y pagarán por ello. Pero lo peor no es el coste material, lo peor sin ninguna duda es la inseguridad y el miedo al que han condenado a las mujeres. Solo hay que leer las noticias de los últimos días que no les importan nada. 31 de agosto, un marroquí interno en el centro de Menas de Hortaleza viola a una niña de 14 años. 1 de septiembre, un magrebí intenta degollar a su mujer en Roquetas de Mar. 2 de septiembre, detenidos 2 menas en un centro por agredir, morder y amenazar de muerte a la educadora social. Ese mismo día, nueva agresión sexual en Alcalá de Henares. Un peruano viola a una niña en un parque. 2 de septiembre, detenido un inmigrante ilegal subsahariano por agredir sexualmente y herir a una joven canaria que salía de un velatorio de despedir a un familiar. 3 de septiembre, detenido un inmigrante magrebí por violar a una joven española en un piso de Bilbao. 4 de septiembre, el inmigrante magrebí que declaró vivir en un árbol vuelve a cometer una violación en Alicante. 5 de septiembre, detenido un inmigrante por violar y asesinar a una joven en un apartamento turístico en Gerona. 6 de septiembre, detenido un inmigrante marroquí de 41 años por violar a una joven a plena luz del día en un parque de Vitoria. 7 de septiembre, detenido un inmigrante marroquí por agredir sexualmente a una niña de 15 años en Navarra. Y ayer otro marroquí detenido por violar a una menor tutelada también en Gerona. Niñas violadas, hombres acuchillados, ancianos apaleados y familias destrozadas por su culpa, por sus políticas. Y por eso, antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel, les recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted. Es un corrupto, un traidor y un indecente. ...23-14, 22-14 en Canarias, y vámonos al Congreso de los Diputados, donde hoy había sesión de control, que en realidad es la que única que controla y es Armengol, que es la que controla que la oposición lo que diga no sirva para nada y que el gobierno diga lo que le da la gana. Ya está. Pero bueno, de Armengol lo haremos después. Lo más importante desde mi punto de vista, pero en fin, es solo el mío, es lo que Feijóo primero y Abascal después le han dicho a Sánchez, porque Sánchez ha dicho lo de siempre, lo suyo, ¿no? En fin, bueno. También ha dicho Óscar Puente que la culpa de lo de los trenes es que los que compró Rajoy eran malos. Ya. Y el tío sigue ahí puesto, ¿eh? Lo ha dicho en un tuit, ¿no? Me imagino. Yo creo que lo ha dicho en las Cortes, además. Vale. Bueno, en fin, Marina Neira nos cuenta lo que ha pasado. Primer rifirrafe entre Feijóo y Sánchez después de las vacaciones. Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Sigue también sin tener un gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin presupuestos. Un país que crece o que representa el 40% del crecimiento de la zona euro y que tiene 22 millones de personas ocupadas por primera vez en la historia, yo creo que es un país que funciona, señoría. Usted ya no tiene en la cabeza los españoles. Usted ya solo tiene miedo. Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen. El miedo a los socios que le dejen caer. El miedo a la gente que hable en las urnas. Y entre tanta acusación, lo que ha quedado patente en el Congreso de los Diputados es la doble vara de medir de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Señora Abascal, veo que vuelve a empezar estas sesiones parlamentarias con la mala educación. Le retiraré del orden del día del diario de sesiones sus insultos, pero le ruego que no vuelva a insultar en esta Cámara parlamentaria porque los ciudadanos no se merecen ese trato por parte de ningún diputado. Al presidente de Vox le sanciona por sus palabras, pero llega el turno de Félix Bolaños. Ha quedado usted como lo que es, una difamadora y una embustera. Y Francina Armengol ignora las palabras del ministro y pide silencio al resto de diputados.
Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Silencio. Ruego silencio, por favor. El ministro está en el uso de la palabra en este momento. Cuando quiera. Gracias. Una difamadora y una embustera, porque la soberbia no está bien relacionada con pedir disculpas. Y luego subió Pepa Millán al estrado y le dijo a la comisaria, ¿por qué no quita las palabras de Bolaños? Y la otra ha contestado, tengan la seguridad de que la presidencia elimina siempre de las sesiones y tal, no sé qué. Vamos a ver. Yo digo un par de cosas nada más y... ¿Se acuerda usted, creo que decía Largo Caballero en carta a Stalin, de la institución parlamentaria nunca ha gozado de gran consideración entre nosotros? Es eso. Me viene a la cabeza una imagen mucho más simpática. ¿Dónde va a parar? En una votación en el Reichstag de Hermann Göring, que estaba de presidente de la Cámara y con unos prismáticos iba mirando lo que votaba cada uno, ¿no? Es lo único que falta, y el uniforme de Göring para la señora Armengol. Además de talla, incluso igual le viene bien, ¿no? Así. En las Cortes, toda la vida de Dios, la gente se ha dicho de todo. Y está para eso. Claro. Lo que esta señora está haciendo sencillamente es anular la institución parlamentaria. En España el poder legislativo no existe. El ejecutivo lo ocupa todo y el judicial tiende a desaparecer. Y los medios, ni le cuento. Eso se llama golpe. Bueno, hala, ya está. Venga, pues, ya podéis decir lo que os dé la gana a vosotros. Ahora que empiece Marcela, como que si no luego le empieza a favor. Yo tengo tres conclusiones de la intervención de hoy. Por un lado, la valentía de Santiago Abascal, que ha dicho lo que todos los españoles pensamos y otros callan, ¿no? Y los políticos no se atreven a decir. Vamos a ser francos, vamos a ser claros, sí, las políticas migratorias actuales generan inseguridad, generan tensión social y generan un gasto público desproporcionado con unas desigualdades entre españoles y terceros que vienen a nuestro país. Y hoy nos hemos encontrado en el Congreso un discurso incómodo pero necesario, ¿no? Yo creo que no podemos dejar que el debate real social quede enterrado por discursos buenistas o por encuestas manipuladas, eso por un lado. Por otro lado, la respuesta del Gobierno, ¿no? Yo la lectura que hago a la respuesta del Gobierno es una clara debilidad y un poco de temor. Estoy de acuerdo en lo que apuntaba Feijóo en ese sentido, ¿no? Al final, el contestar con descalificaciones y sin argumentos sólidos y reales no hace más que corroborar que este Gobierno está completamente perdido y no sabe cómo defenderse, ¿no? Se defiende como gato panza arriba, ¿no? Los ataques ad hominem que hemos visto hoy hacia Santiago Abascal es lo mismo que hacen con las causas judiciales, es decir, me acusas de una realidad social que pensamos todos los españoles y que estamos todos, o la mayoría, ¿no? Y te señalo con el dedo a Santiago Abascal con acusaciones personales. No me gusta lo que dicen los jueces respecto de las causas de mi mujer y de mi familia, señalo a los jueces valientes, ¿no? Con el dedo. Esta es la realidad de nuestro Gobierno. Y por último, y estoy completamente de acuerdo, siempre ha existido, lo protege la Constitución, esa libertad de expresión en el Congreso y esa, quizás a veces, pues salida de lo políticamente correcto dentro del Congreso, precisamente por esta libertad de expresión que gozan todos los diputados en las diferentes cámaras de nuestra nación. Y hoy nos hemos encontrado un árbitro completamente parcial, efectivamente, con ese doble rasero de la izquierda a la que nos tiene acostumbrado, que ahora tú leías un tuit, ¿no?, respecto del asesinato de este señor, que las imágenes son gravísimas, y ya la izquierda está con ese doble rasero de cuestionar, incluso justificar el asesinato de una persona que piensa distinto, ¿no? Entonces, esas son las tres lecturas que hago de la sesión del Congreso de hoy. Por cierto, que está circulando por redes a propósito de este asunto del asesinato de Charlie Kirk, con información según la cual el autor habría sido un miembro del Partido Demócrata, un señor ya de cierta edad. No decimos más porque es una información sin confirmar, cuando se sepa sí que iremos. Volvemos a las Cortes. Carlos, ambos Carlos. Bueno, yo tengo mi punto de vista concreto de este. Además, tú además eres colega, asunto. Eres homólogo de la señora Armengol. Mira, es verdad, no había caído. Claro, como aquí viene de contertulio. Yo tampoco me he caído. Quiero decir, vamos a ver, si cuando alguien dice en el. Yo te puedo decir que yo no he retirado en estos 3 años nada del diario de sesiones. Creo que ya ha habido peticiones para hacerlo, pero creo que el diario de sesiones no podemos quitarle a los ciudadanos actuales, futuros, la posibilidad de saber lo que sus representantes dicen en el Parlamento. Sobre todo cuando tienes en la tele. Creo que como bien has dicho,
en un Parlamento se escucha de todo. Lógicamente hay unos límites o unos insultos que pueden llegar a ser incómodos, pero bueno, yo creo que lo que hoy se ha oído tampoco es especialmente grave. Hoy en las Cortes de Castilla y León ha habido una intervención de un procurador que se ha dirigido al presidente de la Junta de Castilla y León. Ha acabado la intervención y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular me ha solicitado que retire, que la persona que había intervenido que retire lo que había dicho. Yo me he dirigido al procurador, que si lo quería retirar, no lo ha retirado, y yo desde luego yo no lo voy a retirar, porque creo que no debemos de privar a la gente. Pero era un insulto de verdad. Creo que le llamo sinvergüenza. Bueno, a lo mejor era simplemente una descripción. Es decir, que si ¿Dónde está la línea entre ¿Dónde está la línea? Entre llamarte hijo de fruta, llamarte ladrón, asesino. Yo lo que mantengo es que yo no he retirado nada del diario de sesiones. Cada uno tiene que ser responsable de lo que dice, por qué lo dice y en el momento que lo dice. Y no debemos de privar, como te digo, a las generaciones futuras que quieran coger el diario de sesiones de un Parlamento y ver lo que se dice, ¿no? Pero está claro que esta señora, la vara de medir no es la misma hacia un lado o hacia otro. Hoy, si toma la decisión por las palabras de Santiago Abascal, retirárselas del diario de sesiones, creo que lo mismo podría haber hecho con las palabras del ministro Bolaños. Pero bueno, yo creo que Santiago ha estado claro, ha manifestado lo que mucha gente piensa, lo que cada vez más gente en la calle ve, esas noticias que vemos todos los días, cada día, repugnantes y asquerosas que se producen en este país. La realidad del coste que nadie sabe y que llegará el momento que se sepa el coste de lo que está suponiendo todo esto para los españoles y el por qué se dedica a unas cosas sí y a otras no. Entonces, bueno, creo que ha sido lo suficientemente claro y conciso de una realidad que está en la calle y que cada vez más gente opina lo mismo. Carlos, Iván. Yo creo que es que esta señora debería estar inhabilitada para ser presidente de las Cortes españolas, por varias razones. En primer lugar, porque tú no puedes dártelas de juez y árbitro de una institución tan importante cuando eres una estafadora en la vida real, cuando recordemos cómo ella, mientras estaba imponiendo unas condiciones durísimas para los habitantes de Baleares durante el rollo de la pandemia y similares, es decir, ella estaba de bares, de copas y tomando chupitos en los chiringuitos. Yo creo que en este sentido, alguien que es así, alguien que aplica tan diferentes varas de medir para sí mismo y para los otros, no puede imponer disciplina, no puede dar lecciones de moralidad en modo alguno. Yo creo que además esto demuestra hasta qué punto las Cortes no representan realmente la soberanía popular, representan el juego de unas mafias que realmente se reparten el poder y se reparten el dinero de los españoles. Yo creo que no es otra cosa ya. Llega un punto en el que cada vez tiene menos importancia lo que se dice allí, porque realmente a nivel de los españoles, ¿qué es lo que sucede? Que hay una oposición que clama, que dice, señala, son ustedes unos estafadores, son ustedes unos sinvergüenzas, se le borra del diario de sesiones, pero fuese y no hubo nada, no pasa nada. Es decir, las Cortes realmente han dejado de ser un parlamento para convertirse en un sitio donde de vez en cuando, una vez a la semana por lo menos, sale en las televisiones unos reportajes que realmente no representan nada, ni representan los problemas de los españoles, y se oculta realmente todas las alternativas que pueda haber para resolver esos problemas. Yo creo que ha llegado un punto en el que nos encontramos tan cerca de cualquier país en el que realmente la soberanía popular ya no está allí. La soberanía popular está en el momento en el que el pueblo realmente tome en sus manos la solución de sus problemas. Lo hemos visto en Francia, lo vamos a seguir viendo en Francia, lo estamos viendo en numerosos países. Y Nepal es un ejemplo, no sé si nos va a dar tiempo a hablar de eso, pero tú puedes mentir, engañar y estafar a la población hasta que la población se harta, ve que realmente no hay mecanismos legales para resolver esos problemas y para expresar su descontento y se toma la justicia por su mano. Iván. Bueno, yo soy partidario de reflejar en el diario de sesiones lo que ocurre, porque es que además es lo que decía Pollán, en el futuro
las dos cosas que decías, es decir, en el futuro la gente tiene que saber lo que realmente se ha dicho, pero si es que además estamos en una época en la que todo está grabado. Es que es una cosa casi arcaica, ¿no? Te quito de estas actas, bueno, es una cosa, ya digo, que es una antigualla, ¿no? Antaño, cuando alguien se pasaba, en el diario de sesiones ponía el diputado no sé cuántos pronuncia palabras que no se perciben. Claro. Bueno, hay un montón de señales. Hay otras fórmulas más sutiles. Yo me estoy acordando, Julio Camba, en sus años más revolucionarios, en su juventud, él, cuando se quería meter con él, yo podría decirle a usted que es un tal, un cual, no sé qué, no sé cuántas, y luego ya ahí queda eso, ¿no? O sea, que hay formas muy sutiles, pero yo soy partidario de que quede el debate en crudo, como tiene que ser. En fin, bueno, ¿y después qué? Pues después nada, porque esto es un poco la fábrica de monólogos para hacerse shorts en TikTok y en Instagram y en YouTube y eso, ¿verdad? Que es en lo que se han quedado las Cortes ya. La vida parlamentaria no hay, en fin, las Cortes generales. Y yo no sé si en los parlamentos autonómicos será igual, pero bueno, tampoco voy a meter a Carlos Pollán en un lío. Pero las cosas funcionan así. ¿Y sabe usted por qué? Por la partidocracia. Es lo que ha convertido a la institución parlamentaria en algo irrelevante, salvo en aquellos lugares donde por el sistema de elección el diputado tiene cierta libertad, que es lo que pasa, por ejemplo, no digo que sea mejor o peor, allá cada cual con lo suyo, ¿no? Pero en el Reino Unido o incluso en Francia, por ejemplo, más o menos. En Francia ahora mismo está pasando un poco de todo, pero ha pasado una cosa muy interesante, que siempre pasa. Es muy interesante. Cada vez que hay amenaza de protesta popular, pasó con los chalecos amarillos, la segunda convocatoria, yo estaba allí viéndolo y escribiéndolo para Gaceta. De repente aparece una gente que son los Black Blocs, que es una especie de morralla construida entre militantes pijos de extrema izquierda, inmigrantes de segunda generación, delincuentes de toda la vida, etcétera, que ocupan la calle, la queman y todo el foco mediático va no hacia la protesta social real, sino hacia esos disturbios. Hoy han empezado ya. En Francia. Es decir, han aparecido ya los habituales Black Blocs, pues con sus caras tapadas y con no sé qué, a quemar cosas. Con lo cual, ¿qué quiere usted que le diga? Con estos incendios, muchos han aprendido, digamos, hemos aprendido, que un procedimiento común de los bomberos es hacer contrafuegos. Es decir, que te va a llegar el fuego por un lado, pues tú lo prendes aquí y se para. Fuego, ¿no? Técnico. Fuego técnico. Fuego técnico. O sea, que no es que los bomberos prendieran fuego, que alguno habrá, pero vamos, que es un... Estos son los contrafuegos del poder. Son los contrafuegos del poder. Va a haber una protesta enteramente legítima de la gente que está, como decía Carlos Astiz, hasta el gorro, viendo un sistema que se cae porque Macron está empeñado en seguir ahí agarrado, ¿verdad? Y mire usted por dónde aparece otro incendio para pararlo. Los agentes provocadores, que tienen una larga historia desde el siglo XIX. Sí. Yo creo que esto es un poco lo que está pasando, pero al margen de eso, yo creo que no se puede negar que hay un clima creciente de descontento social que encontrará su cauce por un procedimiento o por otro. Es decir, es indudable que no puedes estar constriñendo a la gente, intentando que ellos resolver los problemas y tú intentando que no se resuelva nada y que ni siquiera se hable de esos problemas sin que eso termine estallando. Y eso es lo que yo creo que está pasando en toda Europa. Y está pasando, yo creo, en todo el mundo. Y va a pasar más. Yo creo que cuando los franceses empiezan, no solamente en las manifestaciones de hoy, que han sido protagonizadas fundamentalmente por la izquierda, sino de la población que, campesinos, trabajadores, empresarios, pequeños comerciantes, se encuentran con que cada vez se les está cerrando más el horizonte, es decir, vayan a estallar. Igual que en España, es decir, ¿cuánto vamos a tardar en darnos cuenta de que realmente este sistema no ofrece nada más que la miseria, la ruina y un futuro negro? Ahora han sacado la cosa, por cierto, de las protestas a propósito de la reducción de la jornada laboral. Y tenías hoy a los sindicatos del marisco, a los liberados sindicales que cobran de eso, protestando y tal, también gritando. Bueno, ya gritan poco, o sea, se están haciendo mayores. Se nota que les falta tono en la puerta del Congreso por el tema de la reducción de la jornada laboral, que es una cosa que en principio todo el mundo entiende en una gran industria, pero la realidad de la economía española no es la de grandes industrias. Pero si además lo hemos visto, ya ha habido reducciones de jornada que lo que han ocasionado es despidos y paro, más paro.
y no solo eso, sino a la ruina de multitud de pequeños comercios, de pequeñas industrias, de pequeños empresarios. Es decir, que eso está claro, porque ese es el plan de los grandes de la distribución de consumo con los sindicatos dinásticos pidiendo que venga más inmigración ilegal. Claro, y así se rebaja el coste de hora trabajada. Sinvergüenzas. Claro. Son los sinvergüenzas y ya puede usted quitarlo del acta de sesión. Lo que quiera. ¿Ibas a decir, Iván? No, iba a decir eso, más o menos, que es que al final esta gente que se pone tan obrerista, luego realmente benefician por utilizar categorías clásicas al gran capital. Claro, las grandes multinacionales, las grandes corporaciones sí que pueden implantar determinados protocolos y reducciones de jornada. Ahora dile tú al pobre autónomo que está ahí pendiente de que no le tanguen con el IVA y de que venga el trimestre, que se quede quieto a las 4 de la tarde, porque es que si no, es que la realidad española es muy diferente a la que estos creen representar y no es cierto. Pero lo que hace eso es realmente servir a esas grandes... Claro, lo que estoy diciendo. Porque está liquidando competencia. La competencia incipiente y que tiene ganas de progresar. Sí. No estamos diciendo lo mismo. Ese es el papel de Yoli Vestiditos, la estafadora al servicio del gran capital internacional. Habéis visto eso, efectivamente. Vale, ahora hay que hacer una pausa de la publicidad, ¿verdad? Y tenemos que hablar de Begoña, claro. Y de Aldama, claro. Y de Ábalos, claro. Y de... Yo sé que a usted le da pereza, pero hay cosas que hay que ir sabiendo, ¿no? Sobre todo porque da la impresión de que en muy breve plazo se van a verificar. Y cosas cada vez más asombrosas. Así que pausa para la publi y a la vuelta vamos a ver lo que ha pasado hoy en materia de corrupción. 23:37, 22:38 ya en Canarias. Mucho que contar en materia de corrupción. Contaremos lo fundamental. Hay que contar, evidentemente, que hoy Begoña Gómez iba a los juzgados de Plaza de Castilla a deponer. Ya depuesto, pero un poquito. Gloria Sacristán. 15 minutos antes de comenzar su declaración, ha llegado Begoña Gómez a los juzgados de Plaza Castilla entre gritos de vergüenza y familia corrupta. Es el cortijo de la corrupción, el cortijo de la vergüenza. Ha sido la cuarta vez que la mujer del presidente se ha sentado ante el juez Peinado. Vestida de negro y rodeada de escoltas, hemos podido ver a Gómez dentro de los juzgados en imágenes captadas por OK Diario. Está acusada de 5 delitos, pero este miércoles estaba citada para rendir cuentas por el de malversación de caudales públicos. Una declaración que ha durado apenas unos minutos y en la que Gómez solo ha contestado a 6 preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. Ha explicado que escogió a Cristina Álvarez, su asesora en la Moncloa, porque era su amiga personal, que su función estaba relacionada con acompañarla a actos y llevar su agenda, y ha revelado que pidió a Álvarez que le ayudara puntualmente en gestiones personales. Su asesora también estaba citada a declarar por el mismo delito, pero se ha negado a declarar, una actitud llamativa para una persona que se proclama inocente. Álvarez ya acudió a declarar en diciembre como testigo, pero el magistrado decidió imputarla y volvió como investigada el pasado mes de febrero. Allí Álvarez negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense o con las empresas para favorecer a Begoña Gómez. Sin embargo, la imputación de este delito se basa en 3 correos que envió Cristina Álvarez a Reale para que siguiese patrocinando la cátedra que Begoña Gómez codirigía en la Complutense. Un email en el que Álvarez realizaba unas funciones que no le correspondían como asesora, pero que la mujer de Sánchez enmarca como favores. Tras estas declaraciones ha hablado la abogada de Vox, Marta Castro. Se utilizan los fondos de todos los españoles para la actividad particular y empresarial de doña Begoña y eso sigue avanzando. Estamos ante un gobierno que se derrumba. Los populares tampoco han tardado en dar réplica a la mujer del presidente. Esto no ha pasado nunca. Ninguna mujer de ningún presidente del gobierno ha estado investigada o imputada por delitos que tienen que ver en su totalidad con cuestiones del gobierno de su marido. Es verdad que me ha sorprendido el argumento que ella da, ¿no? Que es, bueno, fue excepcionalmente alguna vez pudo haber algún favor personal, ¿no? Es que no puede haber ningún favor personal, ni excepcionalmente ni no. Bueno, para completar el asunto begoñil, lo que ha publicado Alejandro Entrambas-Aguas en el debate, que de verdad es para no creérselo, ¿eh? Pero bueno, claro que es para creérselo. Moncloa ha agradecido en nombre de Sánchez a 2 empresas del IBEX sus aportaciones económicas a Begoña Gómez. O sea, que era un negocio privado.
Vamos a ver, imagínense usted que es un CEO, como dicen ahora, de una empresa del IBEX y que recibe una carta de la presidencia del gobierno en la que le agradecen su aportación a un negocio de la mujer del presidente del gobierno. Entonces usted piensa naturalmente, me van a mandar un jamón para agradecérmelo, me van a un ramo de flores, una placa, una cosa de Lladró, joder, no. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que es gente que da contratos públicos a empresas enormes, que esto no se puede hacer. O no se debería hacer. En fin, Marcela. ¿Vas a dejar que Marcela hable primero y así luego no nos reprocha nada? Bueno, aquí como es más jurídico, no sé si me van a pisar tanto, pero no. Yo creo que este reconocimiento por parte de Begoña, que me sorprende, yo me hubiera cogido a mi derecho de no declarar incluso las preguntas de mi letrado. O sea, tiene que ver con los mails, claro. Que se va a quedar claro este todo. reconocimiento significa que ¿cuántos emails debe haber para que diga que ha hecho trabajitos puntuales? Pues el vicedecano o el vicerrector, perdón, de la Complutense, Doadrio, creo que se llama, dijo que cientos. Sí, eso me sonaba a mí, 200. Imagínate. O sea, este reconocimiento de trabajos personales, yo creo que a mi criterio plantea tres cuestiones. Por un lado, obviamente, el problema ético que no tiene este gobierno, desde luego, y que carece el uno y todo su entorno de ética. Por otro lado, un problema político de primer orden, porque no olvidemos que debe ser el señor Sánchez el único presidente que no es de una república bananera que no ha dimitido a estas alturas, teniendo a media familia imputada y a la mitad de sus cargos más cercanos, ¿no? Y luego el problema jurídico, ¿no?, de esta causa penal. O sea, aunque pueda parecer menor, ¿no?, el hecho de que se reconozca en el ámbito público, en una contratación pública de esta señora, que Cristina Álvarez realizaba trabajos puntuales para la señora Begoña, es muy grave, es una gravedad que no se puede ver en el ámbito privado, ¿no? Entonces, porque al final esto es el claro ejemplo del delito de malversación o quizás un presunto delito de malversación, ¿no? Al final aquí se ha estado aprovechando unos fondos o unos recursos vinculados a cargos públicos o para la elaboración de determinados trabajos en cargo público para unos intereses personales de Begoña Gómez, y el propio artículo del Código Penal, si no me equivoco, creo que es el 432, no contempla que tenga que haber un enriquecimiento por parte de esta persona, simplemente el hecho de que este dinero público no vaya para los fines que debería ser, ¿no? Entonces es gravísimo que haya reconocido que, aunque sea puntualmente, esta señora ha realizado trabajos personales para Begoña Gómez. Por otro lado, yo creo que también es importante recordar, a pesar de que no ha declarado, que Cristina Álvarez llegó a un cargo en la presidencia del gobierno seleccionada, sin pasar ningún criterio de transparencia ni de objetividad para llegar a ese cargo, porque era amiguita de Begoña Gómez, ¿no? Y ahora pues no solo es su asesora, sino que presta servicios personales. Aquí esa línea se ha diluido completamente. Yo creo que lo he dicho alguna vez. No tenemos primera dama en España, pero esta señora lo parece, porque se va a las comparecencias del presidente para luego decir que todos sus trabajos son en la índole de su vida laboral, personal, porque es una mujer muy poderosa que ella en su trabajo lo consigue todo por ella misma, no por ser la señora de Sánchez, ¿no? Entonces, al final aquí todo se confunde. Tenemos cartas del presidente firmadas, tenemos medios e instituciones públicas al servicio de los deseos y del trabajo supuestamente personal de Begoña Gómez, y la realidad que eso es una malversación de caudales públicos. Carlos Folla. De libro. Bueno, yo creo que Marcela ha dado muchas pistas ya a nivel jurídico. Yo lo que sí me gustaría destacar es la posición de Vox en todo este tema. Yo creo que hemos visto ya a Marta Castro hoy personarse en la vista que tenía que declarar Begoña Gómez. Vox lleva personándose en todos los procedimientos de corrupción que están asolando a Pedro Sánchez y a todo su entorno, y lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Lo lleva haciendo incluso desde cuando nosotros estábamos en los tribunales ya, y el Partido Popular y el Partido Socialista se estaban repartiendo los jueces, el Consejo General del Poder Judicial e incluso el Tribunal Constitucional. Yo creo que hay muchas formas de hacer oposición. Se puede hacer oposición política, y hay una forma de hacer oposición muy importante y que tiene mucha repercusión, y además es la justa, que es en los tribunales. Yo creo que Vox no va a cejar en su empeño de que se haga justicia, de que estos corruptos paguen por todo lo que han hecho. Y, por supuesto, también hay que hablar de que para tapar todo esto
nuestro presidente del gobierno ha sido capaz de crear un problema diplomático a nivel internacional que no sabemos la repercusión que puede tener finalmente, pero que simplemente por oscurecer y poner pantallas sobre lo que esa corrupción en la que él vive desde que era concejal en Madrid, y su mujer y su familia política se lucraba de todo lo que él aparentaba defender en su vida política, pues Vox va a estar ahí, no va a cejar en su empeño para que esta gente tenga, como hemos dicho muchas veces, y lo ha dicho Santiago Abascal alguna vez, que tengan un juicio justo, y ese juicio justo será un juicio que les haga pagar todo el daño que están haciendo a España. Carlos Asteiz, Iván Vélez. Yo es que creo que después de la exposición que ha hecho Marcela y Carlos, yo creo que a nivel jurídico está muy claro. Pero a nivel político y a nivel del conjunto de los españoles, yo creo que lo que es evidente es que en cualquier democracia digna de tal nombre, el presidente del gobierno hubiera dimitido hace mucho tiempo, es decir, porque tiene imputado hasta la mitad de sus cargos, realmente él ha estado metido en algunos de los fregados y se ve con claridad que cada vez más de esos fregados le afectaban directamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en España, de nuevo, queda la constancia de que no tenemos mecanismos suficientes, mecanismos realmente útiles, como para que se limpien las instituciones del Estado utilizando los propios mecanismos del Estado. ¿Y eso qué significa? Significa que somos una democracia de baja calidad y, desde luego, incapaz de reformarse si llega un grupo de corruptos al poder. Y eso es lo que va a pasar. Es decir, estos tipos no van a dejar el poder en absoluto por las buenas, de ninguna manera, porque mientras se mantenga en el poder el presidente del gobierno, él y todo su círculo de corruptos tienen garantizada la impunidad. Si no, es decir, por eso el fiscal general del Estado va a seguir estando, es decir, donde está. Por eso todos los jueces favorables al PSOE van a seguir donde está, haciendo lo que están haciendo. Porque es que si no, en el momento en el que esto empiece a entrar justicia real, empiece a haber mecanismos realmente legales que sean capaces de limpiar las instituciones del Estado, todos estos terminan en el trullo. Y entonces eso es la única manera de garantizarse la impunidad de todos sus crímenes, sus desfalcos, su corrupción, es precisamente mantener el poder y seguir controlando los resortes. Ahora enseguida vamos a lo que ha dicho el dama, precisamente Iván Vélez. No, yo creo que aquí, vamos, el análisis que ha hecho Marcela es impecable. Y yo creo que, en cierto modo, la defensa que tiene Sánchez de esto que le salpica por todos los lados desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas, por lo que estamos viendo, es que él se refugia en argumentos propios de un reduccionismo jurídico, es decir, hasta que no condenen, todo el mundo es inocente. Claro, desde luego, desde un punto de vista de la verdad jurídica, así es, ¿no?, por la presunción de inocencia. Pero es un poco lo que decía Stiz, ¿no? Yo es que creo que aunque no fueran delitos tipificados, vamos, el uso que se está haciendo de las instituciones, el ambiente en el que se ha movido, la gente de la que se ha rodeado, esto no hay por dónde cogerlo. Entonces yo creo que hay muchas verdades, ¿no? Y la verdad jurídica es una de ellas. Evidentemente es donde ellos se agarran. Si no hay condena, estamos libres estamos impecables, ¿no? Pero hombre, yo creo que está todo muy sucio, ¿eh? Hablando de pecables, lo de Aldama. Enseguida le doy palabra a Marcela, que quería añadir antes una cosa, pero como es la hora que es, por darle información, ¿no?, que estaba hoy en Telecinco y ha empezado a alargar por esa boquita más cosas, ¿no? Bueno, sacamos solo una de ellas, porque ha hablado también, por ejemplo, de las concesiones de loterías a amigos de María Jesús Montero. Tela, ¿eh? Están todos metidos. Pero sacamos solo una cosa cuyas consecuencias, por otra parte, en la actual situación internacional son imprevisibles, que es la conexión venezolana de Zapatero y la financiación del PSOE. ¿Qué ha sido esto? El señor Zapatero está vinculado con la financiación ilegal del partido, y el señor Zapatero, obviamente, le conozco, le he llevado, como bien ha dicho Ana Rosa, en el avión, lo dije ya que le había llevado en el avión, he estado con él en reuniones en Venezuela, y hay otra serie de cosas que en este momento no puedo hablar. Imágenes obtenidas de la cuenta de X de Hombre Desconstruido, que es una de esas cuentas que hay que seguir en redes sociales. Iba a decir Marcela.
No, simplemente por apuntar, porque yo creo que a veces se nos olvida, y claro, en el 90% de los medios de comunicación no lo cuentan, que obra en autos de las diferentes causas que Pedro Sánchez era conocedor de muchísimas de estas cosas. Es que a veces hablamos de Santos Cerdán, Ábalos, Koldo, pero los mensajes entre Sánchez y Ábalos están ahí en determinados procesos judiciales. Que Sánchez era conocedor de que Del se había aterrizado en España y no podía y tal, eso está acreditado por la UCO, ¿no? Entonces que a veces se nos olvida la implicación del presidente, y como este señor se dedica a negar la mayoría, a mentir, pues parece que no ha pasado nada, pero que eso está ahí, obra en autos, y es una prueba objetiva e irrefutable. ¿Cómo veis la aparición súbita de Zapatero en todo este asunto? Zapatero, yo creo que está claro que va a aparecer. Llevamos meses, semanas antes de que llegara el verano. Se esperaba ese siguiente informe de la UCO, Ángel Víctor Torres y bueno, la trama hidrocarburos, todo apuntaba a que Zapatero va a aparecer ahí. Yo lo tengo muy claro, pero bueno, yo no soy nadie para decidir lo que va a aparecer ni para saberlo, ¿no? Pero desde luego que creo que toda su vinculación con Venezuela y todo lo que está saliendo, inequívocamente es una de las cabezas visibles de todo esto, pero bueno, hay que esperar a que se confirme. Don Iván. Yo de Zapatero lo que quiero decir es que después de su primer mandato, volver a tener un segundo dice mucho de gran parte de la sociedad española. Bueno, como pero ahora, eso iba a decir, pero la rehabilitación dice aún más y todavía peor. Y ahí lo dejo. Pues yo creo que es que Zapatero demostró con el 11M que el Partido Socialista es una organización dispuesta a cualquier cosa con tal de mantener o de conquistar el poder. Y está dispuesto, y no tiene límites ningunos. Es decir, y sobre la sangre de 1 millar de españoles muertos y heridos, es decir, se asumió el poder mintiendo, es decir, y siguen mintiendo. Y además, no solo eso, sino que la corrupción relacionada y asociada al Partido Socialista no ha hecho más que crecer, no ha hecho más que hacerse mucho más visible de cara a los españoles. Y yo creo que en ese sentido, si este país tuviese un mínimo de justicia, lo que cabría esperar es que los tribunales terminasen con, por supuesto, la ilegalización de una red mafiosa como es esta y la entrada en prisión de todos ellos después de un juicio justo y amplio. Ahí es donde, si esto acaba alguna vez y hay un nuevo gobierno y ese gobierno puede entrar en el Palacio de la Moncloa, seguramente encontrará allí, como decíamos ayer, a Pedro Sánchez encerrado en una habitación porque no quiere dejar la Moncloa bajo ningún concepto. Bien, va a haber que entrar a saco, pero bien a fondo, porque aquí la limpieza... Ahí sí que no puede haber borrado de libro de sesiones. Porque lo que estamos viendo es una trama muy sí, de todas formas, la aparición... Que no es solo política, ni solo del PSOE. La aparición de Aldama hoy otra vez, yo creo que todo el mundo tenemos claro que Aldama sabe muchas cosas. Sí. El gobierno lo sabe y de ahí su nerviosismo. Yo, fíjate que me extraña, en alguna foto estoy rebuscando si está detrás de Koldo o Cerdán en la foto aquella del Peugeot, porque yo creo que no debía estar muy lejos en aquellas fotos. Yo creo que ya tenía que estar por allí. El gobierno que está haciendo, pues intentar desacreditarlo por ser un personaje de los bajos fondos. Y no decimos que no sea de los bajos fondos, porque no lo podemos decir. Claro, yo no seré quien diga que Aldama no es un personaje de los bajos fondos, pero desde luego que esos personajes de los bajos fondos, en juicios y en procedimientos, tienen mucha importancia y mucha repercusión, porque saben muchas cosas, siendo de los bajos fondos. Si ves la foto del Peugeot, ¿quién no es de los bajos fondos? Y yo creo que todo esto pues hay que enlazarlo con los ataques furibundos de Pedro Sánchez y su gobierno al Poder Judicial. Yo creo que todo se está moviendo intentando que todo esto no salga adelante y se enturbie lo más posible. Marcela, ¿ibas a decir? Sí, o sea, un poco por el tema de Zapatero, que no he mencionado nada. Yo a veces no sé si el 1 o el 0 es Zapatero, porque o sea, para mí es el que mueve las cuerdas del títere, o sea, está detrás de todo esto, es el germen del problema que tenemos hoy en España y
bueno, creo que Sánchez ha sido el peor presidente de la democracia, pero Zapatero no se le queda lejos, porque fue el que nos sembró todo lo que estamos cosechando. Y luego yo creo que la pregunta que hay que hacerse respecto a Aldama es por qué cada vez que habla este señor tiembla el gobierno. Cada vez que habla Aldama tenemos nuevos nombres, nuevas pruebas, 5 nuevas diligencias y sobre todo hay una contradicción en el discurso oficial del gobierno, que el discurso oficial viene por lo mismo que le han hecho ya a Santiago Abascal en el Congreso, desacreditar, negarlo y decir que es mentira todo lo que dice este señor, pero la realidad es que las pruebas muestran todo lo contrario y cada vez que hablan se ponen muy nerviositos. Entonces yo creo que la sombra de la sospecha está ahí encima de Moncloa y al final, pues yo, como sabéis, tengo esperanza y creo que la justicia hará caer a este gobierno. Pues yo realmente lo que le deseo a Aldama es que se cuide mucho las espaldas, porque estoy seguro que hay muchos intereses de que no llegue a hablar más. Yo creo. En fin, ahí queda eso. Ahí queda eso. Bueno, que son las 23:57 prácticamente, nos despedimos recordando lo que ha ocurrido hoy en Utah, Estados Unidos. Perdóname, Iván, ¿qué vas a decir? No, yo quería un pequeño anuncio, si me permites, que la Fundación de NAES tendrá su espacio propio en el Viva. Y como supongo que muchos oyentes y muchos televidentes... Con eso iba a acabar, para que el final no fuera luctuoso, pero ya que estamos efectivamente en el Viva de este fin de semana en Vista Alegre, como siempre, no habrá libros, pero para recordarlos, por una parte está La Reconquista de Iván Vélez, ahí estamos, y por otra parte la versión novela gráfica del Principio de la Reconquista, la gran aventura del Reino de Asturias, de Miguel Gómez, alias Gol, y un servidor. En la esfera de los libros ambos dos. Eso es. Esto que hay que... hace falta referencias, que no todos van a ser youtubers, ¿no? Eso es. Bueno, tenemos que hacer los youtubers tú y yo. Un poquito, bueno, sí. En fin, bueno, y lo de Charlie Kirk, que efectivamente ha sido asesinado, es un activista, es relativamente poco conocido fuera, ahí estamos viendo las imágenes, poco conocido fuera del ámbito específicamente conservador, pero era el rostro de los jóvenes por Trump, digamos, era un chaval muy joven, cristiano evangélico, muy convencido, muy militante, había montado varias plataformas de apoyo a Trump, había tenido su lugar en la Fox cuando la campaña, etcétera. Había en un momento en el que la universidad está enteramente dominada por la izquierda más radical, había llevado a cabo una campaña, estaba llevando a cabo una campaña de que hablaran todos los universitarios y no solo los de izquierdas. Pues parece que es un activista de izquierdas, lo que se sabe hasta ahora, el que le ha disparado hoy un tiro que le ha perforado una carótida, causándole la muerte prácticamente inmediata. Y aún no sabemos quién es el autor. Hay un montón de informaciones que no verificamos. Ha señalado un señor, concretamente un militante del Partido Demócrata en Utah, como un posible autor, pero bueno, mañana, en todo caso, imagino que tendremos la confirmación. Sabemos que hay informaciones de que han detenido, de que no lo han detenido, de que hay varios detenidos. Por otra parte, trastornos esto ha sido él era de Chicago, ¿no? De Illinois, quiero recordar. Bueno, en la calle después de este crimen, con Trump lo intentaron y de milagro no salió. Bueno, pues... Y lo van a intentar con todos aquellos que se opongan a sus planes. Efectivamente. En fin, bueno, y mañana más. Mañana jueves, que como usted sabe no hay sesión de las Cortes, porque como es la Diada de Cataluña, pues las Cortes descansan. Es que son totalitarios hasta para... A ver si en Fallas hacemos lo mismo, digo yo, porque San Fermín siempre pilla fuera de... En fin, ay Dios mío. Don Iván Vélez, don Carlos Astiz, don Carlos Pollán, doña Mercedes Herejía. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí y a Julio Oriza y Ana Barretinto por el jamón. De verdad que ha sido un detallazo, en fin. Y que descansen mañana más.